Imagina una tierra bañada por la luz esmeralda de un sol naciente, un reino tejido no solo con los hilos del ensueño más puro, sino con la sabiduría misma de las estrellas. Mucho antes de que la historia grabara sus primeras crónicas en piedra o papiro, mucho antes de que nuestros anales comenzaran a contar los ciclos de imperios y olvidos, existió un eco, una vibración primordial, una civilización cuyo nombre resuena en el viento del tiempo como una canción olvidada. Lemuria. Hoy, alma que buscas, tú que has sentido quizás ese llamado interior hacia los misterios de nuestros orígenes, desvelamos juntos no solo los fragmentos de un continente que se dice perdido en las brumas del océano, sino el reflejo de un anhelo que late, persistente y profundo en el corazón mismo de la humanidad. Un anhelo de pureza original, de sabiduría no contaminada de aquellos pasados dorados, donde el ser humano vivía en una exquisita sinfonía con la existencia. Esta no es meramente una crónica de tiempos idos, es una invitación a despertar algo sagrado que yace latente en lo más profundo de tu ser. Porque la idea de Lemuria, también conocida como Mu, la Tierra Madre, como una semilla estelar transportada por corrientes cósmicas, ha viajado a través de los eones, transformándose. De ser una hipótesis científica susurrada en los salones del siglo XIX, buscando explicar los misterios de la vida en nuestro planeta, ha florecido hasta convertirse en una piedra angular, en un faro de esperanza dentro del vasto templo de la tradición esotérica y la búsqueda espiritual. Estos continentes perdidos, ¿son acaso simples fantasías? ¿Evasiones de una realidad a menudo demasiado áspera? ¿O son quizás espacios simbólicos donde nuestra alma colectiva proyecta su más honda sed de significado, su nostalgia por un hogar ancestral que siente, con una certeza inexplicable, haber conocido alguna vez? Hoy, te invito a un viaje a ese reino del recuerdo, un viaje que podría despertar memorias ancestrales en tu propio corazón. Esta es una historia que, quizás, tu alma ya conoce. Las visiones que compartiremos sobre esta civilización provienen de profundas exploraciones del espíritu, de la escucha atenta a las tradiciones olvidadas y de perspectivas que, aunque no siempre se alinean con la mirada convencional, convergen de manera asombrosa en temas de elevado desarrollo espiritual, de una armonía sublime con la naturaleza y de un entendimiento de las energías sutiles que hoy apenas comenzamos a vislumbrar. Esta convergencia de visiones, provenientes de senderos diversos, nos susurra la posibilidad de una verdad subyacente percibida a través de múltiples velos. ¿Dónde floreció esta tierra de ensueño? ¿Bajo qué cielos desplegó su magnificencia? Las tradiciones y las visiones la suelen ubicar en el vasto océano Pacífico, un reino de islas y archipiélagos resplandecientes que una vez se extendieron como un collar de perlas sobre el azul profundo. Algunos ecos también la recuerdan en el Océano Índico, uniendo continentes hoy separados. Pero más allá de una geografía precisa, la idea de Lemuria, su esencia espiritual, es lo que verdaderamente perdura, más potente que cualquier coordenada en un mapa. Es una geografía del alma, un paisaje interior que nos llama a recordar. ¿Y cuándo danzó Lemuria bajo el sol y las estrellas? Las cronologías propuestas por quienes han explorado sus misterios varían, como ecos que llegan desde distintas profundidades del tiempo, pero todas, sin excepción, apuntan a una antigüedad que estremece la imaginación y desafía nuestra comprensión lineal de la historia. Se habla de ella como la patria original de la humanidad, el verdadero lugar de nacimiento de los seres civilizados, con una existencia que podría remontarse a cientos de miles e incluso millones de años, a eras donde la Tierra misma era joven y vibrante. Imagina por un momento la vastedad de esa perspectiva. Las narrativas más profundas nos cuentan que Lemuria no fue un accidente de la evolución. Hace quizás 200.000 años, o incluso antes, seres de una conciencia muy elevada
a veces llamados los Alitir, llegaron a nuestro joven planeta con una misión sagrada: ayudar a elevar la vibración de la Tierra, despertar su potencial lumínico y codificar sus aguas, el espejo de la vida, con la esencia misma de la conciencia cósmica. Y eligieron Lemuria, o Mu, como su hogar, como el crisol donde esta magna obra de amor se llevaría a cabo. Su propósito era ser un faro de luz y conocimiento para un mundo en ciernes. Otras tradiciones susurran que estos primeros lemurianos, y quizás también sus hermanos atlantes de las eras primigenias, eran viajeros de estrellas distantes, almas antiguas que buscaron refugio en la Tierra huyendo de conflictos en otras galaxias, asumiendo aquí el sagrado deber de ser guardianes de este planeta azul. Se dice que una presencia angélica, amorosa, una emanación de la fuente misma, ha acompañado a la Tierra desde el principio de los tiempos, tejiendo una conexión cósmica con nuestro desarrollo espiritual, una guía que encontró en Lemuria un terreno fértil para florecer. Y ahora, viajero de la conciencia, adentrémonos en el corazón palpitante de esta civilización. ¿Cómo era la vida en este paraíso ancestral? Las descripciones que han llegado hasta nosotros, como pétalos de una flor de luz, pintan consistentemente un cuadro de utopía, de una sociedad tejida con los hilos de la paz, la igualdad y una profunda armonía con el universo. Un reflejo quizás de ese anhelo perenne que todos llevamos dentro por un mundo ideal. Imagina una sociedad donde la guerra era una palabra desconocida, un concepto ajeno al corazón, donde los conflictos se disolvían en la comprensión y el amor, y donde cada ser trabajaba con alegría por el bien común, en una exquisita y rara sinfonía de cooperación. Se habla de una igualdad absoluta, donde cada labor era valorada no por su prestigio o recompensa material, sino por su contribución al bienestar colectivo. Algunas fuentes sugieren una estructura social donde lo femenino era profundamente honrado, un matriarcado de sabiduría o un perfecto equilibrio donde la voz de la mujer, portadora de intuición y conexión con los ciclos de la vida, resonaba con igual autoridad y respeto en los consejos de la comunidad. El divino femenino era la matriz de la creación, y esta reverencia se reflejaba en cada aspecto de la vida. Un consejo de ancianos, hombres y mujeres de probada sabiduría y corazón puro, ofrecía su guía y su consejo, pero no imponía su jurisdicción, pues la verdadera dirección emanaba de una fuente más profunda, de una conexión colectiva. Quizás el aspecto más misterioso y profundo de su estructura social era la mente grupal. La individualidad, tal y como la conocemos hoy, con sus barreras y su énfasis en la separación, no era el foco. Existía, en cambio, una conciencia colectiva, una unidad, donde la alegría de uno era la alegría de todos, y el desafío de uno era sentido y sostenido por la comunidad entera, como un solo organismo de amor. Los niños no pertenecían a padres individuales en un sentido de posesión, sino que eran los hijos e hijas de toda la comunidad, nutridos, amados y guiados por cada miembro, cada uno aportando sus dones únicos a la sagrada tarea de la crianza. El concepto de matrimonio o familia, con sus lazos a menudo exclusivos, no existía en la forma que hoy conocemos. Nadie poseía nada, en el sentido material. Los recursos de la tierra eran considerados un regalo divino para ser compartidos por todos, con alegría y gratitud. Esta mente grupal, lejos de ser una falta de desarrollo individual, es vista por muchos como un estado superior de conciencia, un logro espiritual de unidad que contrasta profundamente con el individualismo a menudo aislante de nuestra era.
La vida diaria transcurría en una dulce y armoniosa sincronía con los ciclos sagrados de la naturaleza. Sus hogares, construidos con materiales orgánicos como maderas vivas, cristales y fibras vegetales, no eran meros refugios, sino templos vivientes energéticamente alineados con el entorno, respirando al unísono con la tierra, y aunque vivían en una profunda simpleza, también erigieron magníficas ciudades, si así las podemos llamar, con grandes templos y palacios de una belleza etérea, los primeros que el mundo conoció. Obras de arte que hoy apenas podemos soñar, donde la luz y el sonido danzaban en perfecta armonía. Disfrutaban de una abundancia generosa, los mares pródigos y los campos fértiles, bañados por un sol benevolente, les proveían de todo lo necesario con facilidad, permitiéndoles dedicar la mayor parte de su tiempo y energía a cultivar el espíritu, a desarrollar las artes y a explorar los profundos misterios del conocimiento interior y exterior. Fueron ellos, se dice, quienes dieron al mundo la escritura, no como un mero sistema de contabilidad, sino como una forma sagrada de plasmar la sabiduría de las estrellas y los secretos del alma. Dieron a luz la religión, entendida en su sentido más puro como la reunión con lo divino. Trazaron los caminos de la navegación guiados por los astros. Leyeron los mensajes del cosmos en la danza de la astrología. Desarrollaron una medicina que sanaba el cuerpo, la mente y el espíritu como una unidad inseparable, y tejieron la música con las armonías mismas del universo, creando sonidos que podían elevar, sanar y transformar. Sus influencias culturales como semillas de luz transportadas por vientos invisibles se perciben aún hoy en los tótems ancestrales de antiguas culturas, en la geometría sagrada de templos olvidados, en las enigmáticas estatuas que guardan secretos en islas remotas. Pero el verdadero corazón de Lemuria, su núcleo incandescente, su esencia imperecedera, era su profunda, omnipresente y radiante espiritualidad. No era un aspecto aislado de la vida, reservado para momentos o lugares especiales, sino el tejido mismo de su existencia, el aliento que animaba cada faceta de su desarrollo. Los lemurianos poseían una comprensión innata, celular, de su lugar sagrado en el cosmos, una conexión íntima y vibrante con el gran misterio que lo envuelve todo. Eran en esencia la chispa de la conciencia divina encarnada en la tierra, arraigados no en la superficie de la personalidad, sino en los comienzos a nivel del alma, en la memoria de su origen estelar, su enfoque primordial, la brújula que guiaba cada una de sus elecciones. Era el desarrollo espiritual y la búsqueda de una armonía absoluta y gozosa con la naturaleza, un sendero de cooperación, amor y respeto por toda vida. Esto contrasta profundamente con las búsquedas orientadas al control, la dominación y la explotación que, lamentablemente, caracterizarían más tarde a otras grandes civilizaciones. El agua para ellos era un elemento sumamente sagrado, un espejo líquido del cosmos, un conducto de energías divinas. Recordarás que se dice que aquellos seres primordiales, los Alitir, vinieron a codificar el agua de nuestro planeta, a imbuirla con la vibración de la conciencia superior. Las filosofías perennes, esas verdades eternas que han nutrido a la humanidad a lo largo de milenios, encuentran, según muchos, su origen más puro en la fértil tierra espiritual de la cultura lemuriana. Lemuria, por tanto, no era solo un lugar físico, alma que exploras estas ideas. Era un estado del ser, un modelo espiritual para la humanidad, un sueño luminoso de lo que podemos llegar a ser. Desde la más tierna infancia, la educación se centraba en el desarrollo espiritual y en la conexión directa con el universo. Los niños aprendían a escuchar los susurros del viento,
a leer la sabiduría en el brillo de las estrellas, a sentir el pulso rítmico de la tierra bajo sus pies. Los rituales y ceremonias comunitarias eran esenciales, no como dogmas vacíos, sino como poderosos actos de cohesión social, de alineación energética y de conexión consciente con las fuerzas cósmicas. Imagina meditaciones colectivas bajo un cielo cuajado de estrellas, donde miles de corazones latían al unísono. Celebraciones gozosas de los ciclos naturales, honrando los solsticios y equinoccios. Danzas sagradas que eran plegarias en movimiento, tejiendo la energía del cielo y de la tierra. Hay leyendas que hablan de lemurianos en lugares de gran poder, como el sagrado Monte Shasta, realizando ceremonias nocturnas en honor a la luz universal, a la fuente de toda vida. Y aquí yace una de sus capacidades más notables y transformadoras. Eran seres predominantemente telepáticos. La comunicación fluía de mente a mente, de corazón a corazón, como una corriente cristalina, permitiendo una comprensión profunda, una empatía instantánea y una unidad social inquebrantable. ¿Puedes imaginar un mundo sin malentendidos? Donde la intención pura se transmite directamente, donde la verdad del otro se siente sin filtros. Su medicina era verdaderamente holística, una fusión sublime de conocimiento espiritual intuitivo y una comprensión científica de las leyes naturales. Utilizaban la energía sutil, las vibraciones del sonido y del color, el poder de los cristales y la sabiduría de las plantas medicinales. Pero sobre todo, comprendían que la verdadera sanación emana del equilibrio del alma, de la armonía interior. Y en este jardín de sabiduría, la energía femenina jugaba un papel crucial y reverenciado. Se dice que las mujeres en Lemuria, por su conexión intrínseca con la intuición y los ciclos de la vida, fueron instruidas en verdades espirituales fundamentales por seres de luz, a menudo llamadas las Madres Estelares Pleyadianas. Una sabiduría ancestral que, créelo o no, aún reside, vibrante y accesible en nuestro registro akáshico, esa biblioteca etérica que contiene toda la historia del alma, todas las experiencias del universo. Esta idea es fundamental, pues significa que las experiencias y enseñanzas lemurianas no se han perdido para siempre. Están almacenadas en el Akasha, y cada uno de nosotros, si así lo elige con intención y corazón abierto, puede acceder a ellas. La noción de que podemos haber tenido vidas pasadas en Lemuria, de que sus memorias pueden estar despertando suavemente en nuestro interior, permite una conexión personal y experiencial con este pasado antiguo, transformándolo de una leyenda lejana en una parte viva y palpante de nuestro ser. ¿Cuál era entonces la misión sagrada de esta civilización extraordinaria? Elevar la vibración del planeta Tierra, que en sus albores era mucho más densa, codificar sus aguas con la conciencia de la unidad, servir como un faro de luz y conocimiento en un mundo joven y en evolución. Mu y Lemuria tenían roles específicos como guías y protectores de los portales energéticos planetarios, esos vórtices que conectan a la Tierra con las dimensiones superiores y con el vasto cosmos. Pero es vital entender, como nos enseñan algunas sabidurías contemporáneas, que Lemuria no fue una civilización de seres ya perfeccionados. Fue más bien la primera aula espiritual de la humanidad. La chispa divina que puso en marcha nuestras almas en su largo y fascinante viaje evolutivo. La humanidad, por tanto, no está destinada simplemente a regresar a un pasado lemuriano idealizado, sino a superarlo, a construir sobre esa sagrada fundación una conciencia aún más expandida e integrada. La sabiduría lemuriana, que pareció perderse en la superficie de la historia, ahora está siendo recordada, revivida por muchos, lo que nos habla de una visión cíclica y esperanzada de la evolución espiritual.
donde cada aparente final es en realidad el preludio de un nuevo y más glorioso amanecer. Los lemurianos, estos seres de ensueño, no solo se distinguían por su elevadísima espiritualidad, sino también por sus notables características psíquicas y un nivel de conocimiento y tecnología que, en muchos aspectos, iba mucho más allá de lo que nuestras civilizaciones antiguas convencionales siquiera imaginaron. Sin embargo, y esto es crucial para entender su esencia, su tecnología no era una fuerza fría y separada de la vida como a menudo es la nuestra, sino que estaba intrínsecamente ligada a sus principios espirituales y a una profunda comprensión de las energías vivas y conscientes de la naturaleza. Eran, como hemos intuido, seres altamente avanzados y espiritualmente evolucionados. La comunicación telepática era una habilidad común, casi como respirar, permitiendo una unidad de pensamiento y sentimiento, y una comprensión que hoy nos parecería milagrosa. Algunas leyendas, especialmente aquellas que han perdurado en lugares de poder como el sagrado monte Shasta, los describen como seres de una estatura imponente, altos y gráciles, con una agilidad sorprendente. Sus cabezas y frentes, se dice, eran más amplias, quizás indicando una mayor capacidad cerebral o más probablemente una conexión más directa y activa con los reinos superiores de conciencia a través de una glándula pineal plenamente funcional. A menudo los visualizan vistiendo túnicas de un blanco resplandeciente o de colores iridiscentes, símbolo de su pureza de intención y su conexión espiritual. Y su tecnología. Aquí entramos en un reino de maravillas que desafía nuestra imaginación mecanicista. Imagina una tecnología que no busca dominar la naturaleza, sino danzar con ella en perfecta armonía. Un dominio asombroso de las energías sutiles, de los principios vibratorios que subyacen a toda la creación. No era una tecnología de engranes y combustión que contamina y destruye, sino una tecnología del espíritu, donde el avance material y la sabiduría espiritual no eran fuerzas opuestas, sino las dos alas inseparables del mismo pájaro de la evolución consciente. Visualiza el uso de energía de cristal, cristales magníficos, de una pureza y un tamaño hoy desconocidos, no como meros adornos, sino como poderosas herramientas vivas para almacenar, amplificar y canalizar la energía cósmica. Estos cristales eran fundamentales en sus tecnologías de sanación, en sus sistemas de comunicación interdimensional y aún en la generación de luz y poder para sus comunidades. Conocían y aplicaban la tecnología de la resonancia. Entendían que todo en el universo es vibración, es música, y aprendieron a usar frecuencias específicas para la construcción, moviendo inmensos bloques de piedra como si fueran plumas, simplemente con el poder del sonido y la intención. Y para la sanación, estimulando la regeneración de tejidos y órganos con ondas sonoras y luminosas precisas, restaurando la armonía vibratoria del ser. Dominaban la energía solar en formas que apenas empezamos a vislumbrar, captando y almacenando la luz del sol como una fuente inagotable, limpia y sostenible, viviendo en perfecta armonía con los ciclos energéticos de su estrella, a la que consideraban un ser consciente. Practicaban la codificación del agua, como ya hemos mencionado, imbuyendo este elemento sagrado con energías y frecuencias específicas para la sanación del cuerpo físico y etérico, y para el florecimiento exuberante de sus cultivos, creando una agricultura de abundancia vibrante y saludable, sin necesidad de artificios químicos. Construyeron, se cuenta, naves de luz. Sí,
vehículos etéricos o semifísicos capaces de viajar no solo a través del espacio tridimensional, sino también a través de las dimensiones, utilizando la luz pura, la energía del punto cero y la conciencia como propulsión. Con estas naves mantenían contacto con otras civilizaciones estelares benevolentes, participando en un intercambio galáctico de sabiduría y amor. La geometría sagrada era la base de toda su creación. El lenguaje con el que dialogaban con el universo lo aplicaban en todas sus construcciones y tecnologías, no por mera estética, aunque el resultado era siempre de una belleza sobrecogedora, sino porque comprendían que ciertas formas y proporciones están en resonancia directa con las fuerzas creativas fundamentales del cosmos, permitiendo una alineación energética óptima y una eficiencia asombrosa. Establecieron y mantuvieron redes de energía planetaria, una malla invisible pero poderosa de puntos energéticos y líneas de fuerza que conectaban todo el globo, utilizada para la transferencia de energía vital, para la comunicación instantánea a largas distancias y, crucialmente, para mantener el equilibrio energético y la salud vibratoria del planeta mismo. Incluso se habla de su capacidad para influir en el clima, no de forma caprichosa o para beneficio propio, sino siempre para mantener el equilibrio y la armonía de los ecosistemas. Y susurros de habilidades aún más asombrosas, como el dominio de la antigravedad y una comprensión profunda de la genética mucho más allá de la manipulación superficial que conocemos hoy. Esta era una tecnología suave, una tecnología de la conciencia, que manipulaba energías sutiles e información, en profundo contraste con la tecnología dura basada en la fuerza bruta y la explotación que a menudo caracteriza nuestra era. Su dominio de campos tan diversos a través de principios unificadores como la geometría sagrada y la resonancia sugiere una comprensión holística e interconectada del universo, una visión que nuestra ciencia moderna, a menudo tan fragmentada, apenas comienza a redescubrir en sus fronteras más audaces. Lemuria, este faro de sabiduría, no existió en un aislamiento espléndido. Como una estrella brillante en un vasto firmamento, interactuó con otras culturas y civilizaciones contemporáneas, y ninguna de estas interacciones fue tan significativa, ni tan cargada de destino y aprendizaje para el futuro, como su compleja relación con la igualmente legendaria Atlántida. Según las crónicas esotéricas, Lemuria y Atlántida fueron, en sus orígenes, dos civilizaciones hermanas, ambas de gran avance, que inicialmente coexistieron en un espíritu de cooperación y respeto mutuo. Hubo un tiempo de fructífero contacto, de intercambio de conocimientos y tecnologías, donde los atlantes incluso adoptaron muchas de las prácticas espirituales y las tecnologías sutiles de los lemurianos. Sin embargo, con el inexorable paso del tiempo, como dos ríos que nacen de la misma montaña, pero que toman cursos divergentes hacia el mar, surgieron diferencias filosóficas fundamentales. Los lemurianos, como hemos explorado, mantuvieron su enfoque en la espiritualidad, en la armonía con la naturaleza, en el desarrollo interno del ser. Los atlantes, en cambio, o al menos una facción cada vez más influyente entre ellos, comenzaron a orientarse progresivamente hacia el control externo, hacia el poder a través de una tecnología cada vez más materialista y hacia la manipulación de las fuerzas naturales para sus propios fines, a veces olvidando la sabiduría del corazón y las consecuencias de sus actos. Estas diferencias filosóficas, como semillas de discordia sembradas en un campo fértil, finalmente llevaron a tensiones, a desacuerdos profundos y, trágicamente, a conflictos que, según algunas narrativas, contribuyeron a la caída de ambas grandes civilizaciones. Se dice que los sabios lemurianos, con su visión profunda, advirtieron a sus hermanos atlantes sobre el peligro inherente en el uso de ciertas energías con fines bélicos, sobre los riesgos de manipular la estructura misma de la vida a través de experimentos genéticos con la estirpe humana y sobre el desarrollo de armas de un poder destructivo inimaginable. Pero las advertencias, como hojas arrastradas por un viento de ambición y orgullo, a menudo no fueron escuchadas.
La fascinación por el poder material y el conocimiento sin la guía de la sabiduría puede ser un canto de sirena muy sedular y peligroso. Y así se narra que una guerra de grandes dimensiones, una conflagración terrible que utilizó fuerzas que sacudieron los cimientos mismos del planeta, estalló entre estas dos otras hermanas civilizaciones. Una guerra que finalmente contribuyó a la ruina de ambas. Esta relación, que evoluciona de la cooperación a la confrontación debido a filosofías divergentes, sirve como una poderosa y eterna narrativa arquetípica, un espejo que refleja los debates humanos perdurables sobre el verdadero significado del progreso, la ética en la aplicación de la tecnología y el delicado y siempre necesario equilibrio entre la sabiduría espiritual y el poder material. No obstante, no todas las interacciones de Lemuria fueron sombrías. Se afirma con insistencia que los lemurianos establecieron relaciones pacíficas y constructivas con otras civilizaciones avanzadas de su época, tanto terrestres como de otros mundos, compartiendo libremente sus conocimientos y tecnologías para beneficiar a la humanidad en su conjunto, expandiendo así su influencia benevolente. Sus naves de luz, de las que ya hemos hablado, facilitaron este contacto interplanetario e intercultural. Estas interacciones se presentan consistentemente como beneficiosas y enriquecedoras, posicionando a Lemuria como un ideal para las relaciones interculturales basadas en la generosidad y la hermandad, en agudo contraste con los patrones históricos de conquista y explotación que tanto han marcado a nuestra especie. Como guías y protectores de los portales planetarios, su objetivo primordial era ser un faro de luz y conocimiento para el mundo entero, un ancla de estabilidad espiritual en un planeta en plena y a veces turbulenta evolución. Pero incluso los sueños más hermosos, las edades doradas más resplandecientes, pueden enfrentar el amanecer de una cruda realidad en el plano físico. La desaparición de Lemuria es un tema central en su vasta mitología, un eco de pérdida y transformación que resuena a través de los milenios en la memoria celular de la humanidad. Su fin no fue un simple desvanecerse en la niebla del tiempo, sino un evento cataclísmico, o una serie de ellos, atribuido a una compleja combinación de furiosas fuerzas naturales y, en algunas versiones, a los estragos del conflicto y el mal uso del poder. Las tradiciones orales de los pueblos de la Polinesia, cuyos ancestros se dice que provienen de una tierra madre sumergida, hablan con temor reverente de una poderosa ola guerrera, un tsunami de proporciones inimaginables que barrió la tierra, engullendo islas y transformando la faz del planeta. Otras fuentes señalan que Lemuria no sufrió una única catástrofe, sino una prolongada serie de desastres naturales que se extendieron a lo largo de muchos miles de años antes de que el continente principal desapareciera finalmente bajo las aguas. La teoría científica original que la postuló sugería un hundimiento debido a una intensa actividad volcánica, y hay relatos de explosiones tan masivas que formaron nuevas masas de tierra donde antes se extendía el paraíso lemuriano. Y como hemos escuchado, el conflicto con la Atlántida también se cita a menudo como un factor contribuyente, o incluso como la causa principal de la destrucción de ambas civilizaciones. La arrogancia, el mal uso del poder, la desconexión de las leyes sagradas de la vida, pueden desatar fuerzas que ni siquiera las civilizaciones más avanzadas pueden controlar. Finalmente, la gloriosa masa continental de Lemuria, con sus ciudades de luz y sus templos de sabiduría, se sumergió bajo el océano, convirtiéndose en el continente perdido que hoy recordamos con una mezcla de asombro y melancolía. El fin llegó. Sin embargo, es una puerta a la esperanza. La destrucción física de Lemuria no significó el fin de su influencia, ni el silencio total de su canción eterna, pues la sabiduría verdadera, como la energía divina, no se destruye,
solo se transforma, se disemina, encontrando nuevos cauces. Se dice que antes del gran cataclismo, muchos lemurianos, previendo el desastre, tomaron medidas sabias para preservar su conocimiento y su linaje. Algunos sobrevivientes, guiados por la luz de su intuición, se dirigieron a otras partes del mundo, llevando consigo las semillas de su elevada cultura. Incorporaron sus habilidades científicas y sus profundos conocimientos místicos en las culturas existentes de Asia, Polinesia y las Américas, enriqueciendo silenciosamente el tapiz de la civilización humana. Esta narrativa transforma un cataclismo devastador en un mecanismo casi divino para la diseminación planetaria del conocimiento espiritual, una diáspora de luz. Otros, se cuenta, después de las grandes guerras y antes la inminencia de los cambios terrestres, se retiraron bajo la superficie de la Tierra, a reinos intraterrenos, donde, según se dice, muchos permanecen hasta el día de hoy, custodiando la antigua sabiduría y esperando el momento propicio para revelarse. Las leyendas de lugares sagrados como el monte Shasta hablan de lemurianos que construyeron magníficas ciudades subterráneas, como la mítica Telos, desde donde continúan irradiando su luz y guiando sutilmente la evolución de la humanidad en la superficie. Esta idea alimenta la esperanza en los maestros ocultos, seres de gran sabiduría y compasión, que velan por nosotros desde dimensiones o lugares más allá de nuestra percepción ordinaria. Hay relatos de lemurianos que, antes del hundimiento final, almacenaron su vasto conocimiento en gigantescos cristales maestros, programándolos para liberar su sabiduría cuando la humanidad estuviera nuevamente lista para recibirla. Algunos de estos cristales fueron llevados a nuevas tierras, como América del Norte, donde esperan pacientemente el momento de su despertar. E incluso, se narra que algunos grupos de lemurianos, utilizando su avanzada tecnología de naves de luz o platillos voladores, escaparon de los cataclismos orbitando la Tierra mientras las aguas cubrían su hogar, para luego aterrizar en continentes recién emergidos o estabilizados, siendo el área del sagrado lago Titicaca, en los Andes, mencionado a menudo como uno de estos lugares de nuevo comienzo. Así, viajero del alma, el legado de Lemuria es profundo, multifacético y sorprendentemente vivo en nuestro presente. No es solo una historia de un pasado perdido, sino una presencia activa que resuena en el corazón de quienes saben escuchar. Observa con nuevos ojos los majestuosos tótems del noroeste pacífico. Contempla la exquisita armonía de cierta arquitectura ancestral china. Siente el enigma insondable de las colosales estatuas de la isla de Pascua. Profundiza en las filosofías perennes que hablan de unidad, amor y trascendencia. En todos ellos, algunos ven un parentesco, un eco sutil, una conexión innegable con la sabiduría y el espíritu de Lemuria. Su sabiduría primordial sobre el equilibrio en todas las cosas, sobre la armonía con la naturaleza y la conexión con el cosmos sigue siendo profundamente relevante para nosotros hoy, mientras buscamos con ahínco sanar nuestro mundo y nuestras propias almas. Sus principios místicos, se dice, influyeron en las raíces de las principales religiones del mundo, como un río subterráneo que alimenta muchos pozos, aunque su origen se haya olvidado. Y quizá, lo más importante, las enseñanzas y experiencias lemurianas están impresas como una huella imborrable en el registro akáshico, esa vasta librería etérica del universo, accesibles hoy para aquellos que buscan con un corazón abierto y una mente dispuesta. La historia de la caída de Lemuria y el posterior, y ahora esperado, despertar a su sabiduría, encarna un patrón cíclico de auge, aparente pérdida y potencial renacimiento. Un patrón que es común en muchas cosmologías y que nos ofrece una inmensa y muy necesaria esperanza. Porque Lemuria, para el auténtico buscador, es mucho más que un mito antiguo o una leyenda fascinante. Ofrece una poderosa y atractiva alternativa
a las cosmovisiones puramente materialistas que tan a menudo nos dejan sintiéndonos vacíos y desconectados. Habla directamente a ese anhelo profundo que muchos sentimos en nuestro interior por una existencia más armoniosa, más conectada, más espiritualmente significativa. Nos proporciona un sentido vital de conexión con un pasado antiguo, vasto y lleno de una sabiduría que resuena con nuestra verdad más íntima, recordándonos que no somos meros accidentes de la evolución, sino herederos de un glorioso legado estelar. La idea, transmitida por algunas corrientes de pensamiento espiritual, de que la humanidad no está simplemente destinada a regresar a un pasado lemuriano, sino a superarlo, nos ofrece una perspectiva evolutiva increíblemente empoderadora y dinámica. No se trata de idealizar un pasado perdido e inalcanzable, sino de reconocer que Lemuria fue una semilla preciosa, una primera aula fundamental, y que ahora, armados con esa memoria y esa inspiración, estamos llamados a florecer en algo aún mayor, integrando esa sabiduría ancestral con las experiencias, los aprendizajes y las comprensiones de nuestro propio tiempo. Las características que se atribuyen a Lemuria, la paz duradera, la armonía ecológica, el enfoque espiritual primordial, el fuerte sentido de comunidad y cooperación, la tecnología siempre al servicio de la vida, a menudo contrastan marcadamente con los desafíos y las crisis que percibimos en nuestro mundo moderno. De esta manera, la imagen de Lemuria funciona como un espejo, reflejando no solo nuestras ansiedades actuales, sí, sino también, y esto es crucial, nuestras más profundas y sentidas aspiraciones, nuestros sueños más luminosos de un mundo mejor. Y quizás lo más íntimo y transformador de todo este legado vivo es el énfasis en los registros akáshicos y la idea de que cada uno de nosotros puede tener vidas pasadas o conexiones álmicas directas y significativas con Lemuria. Esto personaliza profundamente el mito lemuriano. Se transforma de una historia colectiva lejana y abstracta en un viaje individual, único y sagrado de recuerdo, de sanación y de despertar. Si algo en lo más profundo de tu ser ha vibrado con una resonancia especial al contemplar estas ideas, si sientes un eco familiar en los rincones olvidados de tu corazón, debes saber que no es un accidente. Formas parte, de una manera u otra, de este gran y glorioso despertar. Y así, llegamos al umbral donde el pasado susurra al presente, donde la memoria de Lemuria se convierte en una brújula para el futuro. Esta civilización, ya sea una realidad física enterrada bajo las olas, un potente arquetipo tejido en el telar de la conciencia colectiva, o una sublime metáfora espiritual que ilumina nuestro camino, sigue siendo un enigma perdurable que nos invita a la exploración interior, a la introspección valiente y al asombro reverente. Su historia, o más bien su esencia, refleja la búsqueda continua e incansable de la humanidad por comprender sus orígenes más profundos, su propósito más elevado y su ilimitado potencial creativo y espiritual. Nos recuerda, con una voz que resuena más allá de las palabras, que la armonía no es una fantasía inalcanzable, sino nuestro estado natural de ser, que la conexión con toda la vida es nuestra verdadera herencia, y que la sabiduría más profunda reside no en algún lugar lejano y externo, sino en el sagrario silencioso de nuestro propio corazón, esperando pacientemente ser redescubierta y vivida. La pregunta que flota ahora en el aire, vibrante y clara en el silencio de tu propia alma, es esta. ¿Elegiremos esta vez, en este momento crucial de la historia planetaria, vivir conscientemente la sabiduría que hemos llevado siempre latente dentro de nosotros? ¿Elegiremos, con coraje y alegría, recordar y encarnar la sublime canción de unidad, amor y armonía que Lemuria una vez cantó al mundo y que aún hoy susurra en nuestros sueños más profundos y en los anhelos más nobles de nuestro espíritu? Gracias de corazón por acompañarme en este viaje a través de los velos del tiempo y del misterio.
por abrir tu mente y tu espíritu a los ecos persistentes de esta tierra madre ancestral. Si te has sentido conectado de alguna manera con este mensaje, si una chispa de reconocimiento o de esperanza se ha encendido en tu interior, considera esto no como un final, sino como una invitación. Una invitación a continuar explorando estos temas por tu cuenta, a seguir cuestionando, a seguir recordando, a seguir creciendo. Si este viaje ha resonado contigo y deseas profundizar más en estas exploraciones sobre la sabiduría antigua y el despertar de la conciencia, te invito a suscribirte a este canal y a unirte a nuestra creciente comunidad de buscadores. Juntos podemos seguir desvelando los misterios que nos conectan con nuestro pasado luminoso y nuestro futuro potencial. Nunca olvides, el pasado sagrado de Lemuria no ha quedado atrás, perdido e irrecuperable. Está vivo, vibrante y presente dentro de cada uno de nosotros, como una semilla estelar de potencial infinito, como un código genético de luz, llamándonos suavemente, insistentemente, amorosamente a casa, al hogar de nuestra verdadera esencia divina, al recuerdo gozoso de quiénes somos realmente en la vastedad del ser. Los ecos de la antigua Lemuria no están silenciados por el tiempo ni ahogados bajo el océano. Resuenan claros y melodiosos dentro de ti, ahora mismo, como una silente pero irresistible canción cósmica, una melodía sagrada que te llama con ternura a recordar la luz inextinguible que eres en tu esencia, y el mundo de paz, amor, alegría y armonía que juntos, unidos en propósito y corazón, podemos y estamos destinados a ayudar a co-crear, aquí y ahora, en este bendito planeta Tierra. El viaje sagrado hacia ese futuro recordado, hacia esa nueva Lemuria del corazón que ya está naciendo y floreciendo en miles de almas alrededor del mundo, comienza en este preciso instante, con tu próximo aliento consciente, con tu próximo pensamiento amoroso o con tu próxima elección alineada con tu verdad más alta. Comienza sencilla, pero poderosamente dentro de ti. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos, y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta, compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. En los confines más silenciosos de nuestra conciencia colectiva, en ese espacio sagrado donde los sueños y los recuerdos ancestrales se entrelazan como hilos de luz, yace el eco de un mundo perdido. Una historia que, desde su primer susurro en la bruma de la antigüedad, ha ejercido una fascinación inquebrantable, casi magnética sobre el alma humana. Es la leyenda imperecedera, el enigma luminoso de la Atlántida. Su viaje, desde una posible alegoría filosófica en los albores del pensamiento occidental hasta su estatus actual como piedra angular de la historia alternativa y la espiritualidad esotérica, revela más sobre nuestras propias y más profundas aspiraciones, y sobre nuestros más secretos temores que quizás sobre cualquier masa de tierra hundida en el olvido del océano. La Atlántida ha evolucionado mucho más allá de ser una simple ciudad perdida. Se ha convertido en un poderoso símbolo cultural, un arquetipo codificado en nuestro ADN espiritual que representa un estado de ser que anhelamos, una tecnología que hemos olvidado y un potencial humano que aún no hemos realizado plenamente. Es, como alguien ha dicho,
un sueño vívido que emerge de las extrañas y turbias profundidades de la conciencia humana. Hoy, viajero del alma, tú que has sentido el llamado de este enigma, nos embarcamos juntos en una exploración profunda, no para buscar simplemente una isla en un mapa, sino para intentar descifrar un mensaje que resuena a través de los milenios, un mensaje dirigido a nosotros, ahora. Este no es solo un ejercicio de arqueología o geografía. La búsqueda de la Atlántida, en su forma más elevada, representa una profunda y moderna indagación sobre nuestros verdaderos orígenes, una historia que se atreve a desafiar los paradigmas científicos convencionales, a menudo percibidos como espiritualmente vacíos. Es una búsqueda que se atreve a preguntar, ¿somos el producto final de una evolución accidental? ¿Una casualidad cósmica en un universo indiferente? ¿O somos quizás los herederos de una creación intencional, de un propósito cósmico y un potencial perdido que una vez fue nuestro y que en lo más hondo de nuestro ser anhelamos con cada fibra recuperar? Hay quienes argumentan que las crisis de nuestro mundo moderno, la guerra, la división, el colapso ecológico inminente, son el resultado directo de una visión del mundo basada en las falsas suposiciones de una ciencia incompleta, una ciencia que ha olvidado el espíritu. Argumentan que la clave de nuestro futuro yace precisamente en la sabiduría de nuestro pasado olvidado. En este viaje, exploraremos perspectivas que buscan demostrar que nuestra historia es mucho más grandiosa, nuestra herencia mucho más rica y nuestros orígenes mucho más deliberados de lo que comúnmente se nos ha contado. Así, la búsqueda de la Atlántida se convierte, inevitablemente, en una búsqueda del alma misma de la humanidad. Hoy no solo desvelaremos una leyenda, desvelaremos un espejo de obsidiana pulido por el tiempo, que refleja no solo nuestra luz más brillante, sino también nuestra sombra más profunda. Lo que fuimos, lo que lamentablemente llegamos a ser, y lo que, quizás, con la sabiduría ganada, estamos destinados a volver a ser. Toda investigación sobre la Atlántida, sin importar cuán esotérica o alternativa sea, debe comenzar con la única crónica primaria que ha sobrevivido a los naufragios del tiempo. Un relato que, se dice, fue transmitido con sumo cuidado desde los sabios sacerdotes del antiguo Egipto a un legislador ateniense y que ha llegado hasta nosotros como el plan maestro original, la semilla de la que ha brotado toda la leyenda. Imagina, si puedes, una vasta isla continente, más grande que Libia y Asia juntas, situada majestuosamente en el océano más allá de las columnas de Heracles, ese umbral que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Sus tierras eran de una fertilidad legendaria, bendecidas con un clima perfecto, con montañas imponentes en el norte que la protegían de los vientos fríos, y una gran llanura oblonga en el sur, cruzada por una red intrincada de canales de irrigación que brillaban como venas de plata bajo el sol. En el corazón mismo de esta tierra se encontraba su capital, una auténtica maravilla de la ingeniería y el arte, construida con anillos concéntricos de tierra y agua, como un mandala sagrado grabado sobre la faz del planeta. 3 anillos de agua rodeaban 2 de tierra, y en el centro, una isla sagrada donde se alzaba el templo principal. Puentes ingeniosamente construidos conectaban los anillos de tierra entre sí, y un gran canal, de varios kilómetros de largo, se extendía desde el anillo exterior hasta el mar abierto, permitiendo que los barcos más grandes navegaran directamente hasta el corazón palpitante y bullicioso de la ciudad. Los muelles, repletos de naves de todo el mundo conocido, estaban tallados directamente en las altas paredes de roca de los fosos circulares, una visión de orden y poder.
La arquitectura era un espectáculo para los sentidos. Los constructores empleaban piedras de colores blanco, negro y rojo extraídas de las entrañas de la isla, creando edificios de una belleza sobrecogedora que desafiaban la imaginación. Y la ciudad era rica, inmensamente rica, en un metal misterioso y legendario, un metal que brillaba con un fulgor rojizo, como el corazón de un volcán dormido, cuyo nombre era Orichalcum. Su valor, nos cuenta el antiguo relato, solo era superado por el del oro. Pero la Atlántida no era una ciudad-estado aislada y pacífica. Era el centro de un formidable y expansivo imperio naval. Su poderío militar había sometido a muchos pueblos, conquistando partes de Libia hasta las fronteras mismas de Egipto y de Europa hasta las costas de la antigua Italia. Su ambición imperial, que crecía sin cesar, la llevó finalmente a intentar la conquista de la antigua y virtuosa Atenas prehistórica, un acto de arrogancia y desmesura que sellaría su trágico destino. En sus inicios, se nos dice, los atlantes eran un pueblo de una virtud extraordinaria. Durante muchas generaciones, mientras la naturaleza divina que llevaban en su sangre permaneció pura y sin diluir, fueron obedientes a las leyes del cosmos y mantuvieron una profunda y amorosa conexión con los dioses, de cuya simiente, se decía, provenían. Despreciaban todo excepto la virtud y no se dejaban embriagar por el lujo desmedido o la acumulación de riqueza. Eran un pueblo noble, sabio y equilibrado, un verdadero ejemplo para el mundo. Sin embargo, con el inexorable paso de las generaciones, esta herencia divina comenzó a diluirse. A medida que la porción divina comenzó a desvanecerse y la naturaleza humana se impuso, se volvieron incapaces de soportar su inmensa fortuna. Se comportaron de manera indecorosa, consumidos por una codicia desmedida, una soberbia ciega y una agresión implacable. Su poder los corrompió desde dentro. Y esta decadencia moral, esta traición a su propia esencia luminosa, provocó la ira de los cielos. Tras su fallido y arrogante intento de conquistar la virtuosa Atenas prehistórica, un castigo divino de una magnitud inimaginable se abatió sobre ellos. En un solo día y una noche de infortunio, la gran isla de la Atlántida fue sacudida por violentos terremotos e inundaciones apocalípticas, y con un rugido que debió de estremecer al mundo entero, se hundió para siempre bajo las olas embravecidas del mar, desapareciendo de la vista y convirtiéndose en la leyenda que hoy, miles de años después, aún nos convoca y nos perturba. Desde que este relato primigenio fue conocido, la búsqueda de la Atlántida ha llevado a exploradores, soñadores e investigadores a todos los rincones del globo. Cada teoría intenta alinear las pistas del antiguo texto con las características del mundo real, en un fascinante rompecabezas de geología, arqueología y mito, una búsqueda que es tanto exterior como interior. Una de las propuestas más intrigantes sitúa a la Atlántida no en el Atlántico Oriental, sino en el Caribe, con la isla de Cuba como su posible epicentro. Esta visión sugiere que la civilización no se hundió simplemente bajo las aguas, sino que fue devastada por el impacto cataclísmico de un cometa al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 13.000 años. Las evidencias que se presentan para esta teoría son multifacéticas y provocadoras. Se trazan puentes entre el relato original y las mitologías de los pueblos indígenas de América del Norte y del Sur, como los mayas y los quiché, cuyas tradiciones orales hablan de una destrucción similar por fuego y agua venidos del cielo. Arqueológicamente, se señala la existencia de supuestas ruinas urbanas sumergidas frente a las costas de Cuba y las Bahamas,
que sugieren un desarrollo urbano complejo y planificado, hoy cubierto por el mar. Además, se interpretan ciertos hallazgos anómalos, como los rasgos africanos de las colosales cabezas olmecas o los rastros de cocaína encontrados en algunas momias egipcias, como posible evidencia de un comercio transatlántico precolombino que tuvo su origen en esta civilización perdida del Caribe. Geológicamente, el núcleo de este argumento es la conexión entre la destrucción de la Atlántida y la formación de las misteriosas Carolina Bays, una vasta serie de depresiones elípticas que se extienden por la costa atlántica de los Estados Unidos. Se sostiene que estas extrañas formaciones fueron creadas por el impacto de los fragmentos del mismo cometa que aniquiló la civilización atlante en el Caribe. En la era de las imágenes por satélite, una teoría ha capturado la imaginación del mundo por su sorprendente y casi innegable impacto visual. Identifica la capital de la Atlántida con la estructura de Richat, también conocida como el Ojo del Sahara, en la actual Mauritania. Una cicatriz circular en el desierto que parece devolver la mirada al cosmos. La similitud topográfica es, hay que admitirlo, asombrosa. La estructura, con sus anillos concéntricos de roca casi perfectos, se asemeja de manera increíble a la descripción de la capital atlante. Geográficamente, la estructura se encuentra al sur de una cadena montañosa y se abre a una vasta llanura que los defensores de la teoría argumentan que podría haber sido un antiguo mar interior o una extensión del océano Atlántico en un pasado remoto. La fecha propuesta para la destrucción de esta civilización, hace unos 11.600 años, se alinea perfectamente con el final del período del Dryas reciente, una época de intensa catástrofe climática global que muchos investigadores asocian con la caída de la Atlántida. Sin embargo, esta teoría enfrenta críticas significativas. La principal es que la estructura de Richat es, según la geología convencional, una cúpula geológica natural y carece, hasta la fecha, de evidencia arqueológica concluyente que demuestre que albergó una ciudad avanzada como la descrita en el mito. Aún así, su imagen permanece como un poderoso y provocador interrogante. Más que centrarse en una única ubicación, una influyente escuela de pensamiento se enfoca en el evento que destruyó una civilización global avanzada, de la cual la Atlántida podría haber sido solo una parte, aunque quizás la más importante. Este evento es el cataclismo del Dryas reciente, ocurrido hace entre 12.800 y 11.600 años. Desde la geología se presenta evidencia de megainundaciones catastróficas y cicatrices geológicas en todo el mundo, particularmente en América del Norte, que apuntan a un evento de impacto cósmico. Se postula que este impacto licuó parte de la gran capa de hielo Laurentide y desencadenó un diluvio global de proporciones bíblicas, proporcionando un mecanismo científico para la inundación de la que hablan innumerables mitos alrededor del mundo. Otros investigadores argumentan a favor de un impacto cósmico en el océano Austral hace unos 12.800 años, que no solo causó una inundación mundial, sino que también fue la fuente de la mayor parte del agua de nuestros océanos actuales. Citan como prueba la existencia de cañones y ríos sumergidos a gran profundidad, evidencia de un mundo preinundación con niveles del mar mucho más bajos. Y desde la arqueología se complementa esta visión. Se señalan las estructuras megalíticas dañadas, pero increíblemente sofisticadas, en lugares como Perú, Bolivia y Egipto, como los restos de esta civilización atlante precataclísmica, cuya tecnología de construcción de piedra a menudo supera la nuestra, y cuyas heridas parecen hablar de un cataclismo de una violencia inimaginable. La búsqueda no termina ahí, pues la sombra de la Atlántida es larga.
Hay quienes han explorado la audaz posibilidad de que la Atlántida se encuentre bajo los gruesos hielos de la Antártida, una teoría a menudo vinculada a mapas antiguos y enigmáticos, como el de Piri Reis, que parecen mostrar la costa antártica libre de hielo, y extrañas anomalías detectadas por satélites modernos. Otra perspectiva fascinante propone que el antiguo Egipto no fue tanto la ubicación de la Atlántida como su principal colonia y heredera. Según esta visión, los supervivientes atlantes, portadores de un conocimiento arcano, buscaron refugio en el fértil valle del Nilo y reconstruyeron su civilización, dejando su sabiduría codificada en la geometría sagrada de las pirámides y en una red de energía global diseñada para estabilizar el planeta después del gran cataclismo. Como vemos, el mapa de la Atlántida no está trazado sobre la Tierra, sino sobre un mar de posibilidades, cada una invitándonos a mirar nuestro mundo y nuestra historia con nuevos ojos, a cuestionar lo que creíamos saber y a abrirnos a un pasado mucho más rico y misterioso de lo que jamás imaginamos. Más allá de la fascinante pregunta de dónde estaba la Atlántida, se encuentra la cuestión aún más fundamental y reveladora de quiénes eran los atlantes. Las narrativas de origen propuestas por los investigadores modernos se dividen en dos campos filosóficos distintos, cada uno con profundas implicaciones para nuestra comprensión de la historia y del potencial humano. Una de las corrientes más influyentes en la atlantología moderna postula que la civilización atlante no fue un desarrollo puramente terrestre, sino el resultado de una intervención directa, deliberada y precisa de inteligencias no humanas. En esta narrativa, se describe a la Atlántida como un experimento cósmico de gran envergadura, seres extraterrestres a veces identificados con los Anunnaki de las antiguas tablillas sumerias, llegaron a la Tierra en un pasado remoto. Al encontrar difícil la supervivencia en nuestro planeta, establecieron, se dice, un tratado con otra raza estelar, a menudo asociada con la estrella Arcturus, para combinar su propio ADN con el de los humanos indígenas que ya habitaban la Tierra. Este acto de ingeniería genética avanzada dio origen a los hijos e hijas de las estrellas, un linaje híbrido que se convirtió en las 12 familias fundadoras de la Atlántida. A cada una de estas familias se le asignó la custodia de una de las 12 regiones del continente y la sagrada misión de mantener la conexión con uno de los 12 grandes portales universales, con el objetivo de guiar el despertar espiritual del planeta. Esta visión se vincula a menudo con la enigmática figura de Tot, el dios egipcio de la sabiduría, quien es presentado como un sacerdote rey atlante, un ser inmortal, portador de este legado estelar y supuesto autor de las legendarias tablillas de Esmeralda, que contendrían la sabiduría atlante. Desde este punto de vista, la humanidad en su conjunto fue genéticamente modificada por seres de otros mundos, y esta infusión de ADN ajeno es el catalizador que nos separa de otros primates y nos dota de nuestras capacidades superiores. Se argumenta que la genética avanzada que nos otorga nuestro cerebro complejo y nuestro sistema nervioso sensible es el resultado de una antigua y precisa fusión de genes, un evento que implica que algo más allá de la evolución hizo posible nuestra humanidad hace aproximadamente 200.000 años. En oposición directa a este modelo intervencionista, se encuentra la escuela de pensamiento que ve a la Atlántida como el pináculo del logro de una civilización humana indígena, una cultura que surgió por sus propios méritos y alcanzó cotas extraordinarias de desarrollo antes de ser borrada de la historia por un cataclismo devastador. Los defensores de esta visión señalan con insistencia la evidencia arqueológica y geológica, la extensa investigación sobre los sitios megalíticos de Perú, Bolivia, Egipto y otros lugares del mundo,
les lleva a argumentar la existencia de una civilización precataclísmica global, con una tecnología de construcción de piedra superior a la nuestra. Las ruinas dañadas pero increíblemente precisas de estos lugares serían los restos de este pueblo perdido. Su trabajo sobre los enigmáticos cráneos alargados de Paracas, con sus marcadores genéticos únicos y sus anomalías físicas, sugiere la existencia de una raza humana distinta y antigua, posiblemente los restos de este pueblo atlante. Desde la geología, se aporta una base científica a esta teoría. La datación de la erosión hídrica en la Gran Esfinge de Giza, por ejemplo, sitúa su construcción en un periodo predinástico, mucho más antiguo de lo que acepta la egiptología convencional. Un periodo lluvioso que coincide exactamente con la época que el antiguo relato asignó a la Atlántida. Esta datación, si es correcta, proporcionaría una sólida evidencia de la existencia de una alta civilización en esa era remota, una civilización perfectamente humana, pero cuyo legado fue casi completamente borrado por la catástrofe. Estas dos historias sobre el origen de la Atlántida reflejan un debate fundamental sobre la naturaleza y el potencial humano. ¿Somos inherentemente capaces de alcanzar la grandeza por nosotros mismos? ¿O requerimos una elevación externa, una intervención divina o extraterrestre? El modelo intervencionista describe una fuerza externa que crea o modifica activamente a la humanidad para establecer la Atlántida. Es un modelo de génesis de arriba hacia abajo que posiciona a la humanidad en un estado de creación o dependencia. Por el contrario, el modelo centrado en el ser humano es de abajo hacia arriba y se enfoca en encontrar pruebas de una historia humana perdida y gloriosa, argumentando que nuestros antepasados fueron mucho más avanzados de lo que nuestra historia oficial nos permite creer. Hay incluso quienes intentan tender un puente entre estas dos visiones, presentando evidencia científica de una posible fusión genética, lo que sugeriría una intervención, pero centrándose al mismo tiempo en la necesidad de despertar el potencial innato que ya reside en cada ser humano. En última instancia, la historia del origen de la Atlántida es un campo de batalla para ideas contrapuestas sobre nuestra propia naturaleza. La elección de qué historia creer tiene profundas implicaciones sobre cómo percibimos la soberanía, la responsabilidad y el potencial de la humanidad en la actualidad. ¿Somos hijos de las estrellas o señores de la Tierra? O quizás ambas cosas a la vez. Las descripciones de la tecnología atlante, extraídas de visiones psíquicas, textos esotéricos y la interpretación de mitos antiguos, pintan el cuadro de una civilización que había dominado las fuerzas fundamentales del universo, empleando métodos que hoy nos parecerían una fusión de ciencia y magia, de física y conciencia. Su tecnología no se basaba en fuerza bruta, sino en la manipulación sutil de la energía, la vibración y la geometría sagrada. La piedra angular de la tecnología atlante era el uso de cristales para aprovechar, almacenar y transmitir energía a una escala inimaginable. Imagina en el corazón de su capital no un palacio de piedra, sino una catedral de luz viviente. Un cristal colosal, a veces llamado la piedra Tuaoi, que pulsaba al unísono con el cosmos. No era una gema inerte, sino el corazón latiente de su civilización, un acumulador divino que bebía la luz del sol, la caricia de la luna y la energía profunda de la propia tierra, concentrándolas en un punto focal de poder inconmensurable. Esta energía de cristal tenía una gama de aplicaciones casi ilimitada. Impulsaba sus vehículos, que se desplazaban silenciosamente por tierra, aire y mar, a menudo desafiando la gravedad.
Permitía la transmisión de la voz y de imágenes a largas distancias de forma análoga a nuestra radio y televisión, pero sin la necesidad de cables o satélites. Se utilizaba en sofisticadas prácticas de rejuvenecimiento corporal que prolongaban la vida de manera significativa y en técnicas de sanación que podían regenerar tejidos y restaurar el equilibrio del cuerpo a nivel celular y energético. Y era fundamental en la construcción, permitiendo la levitación y manipulación de enormes bloques de piedra con una precisión asombrosa. Era una cultura totalmente orientada al cristal, una civilización de luz. La maestría atlante se extendía más allá de los cristales individuales para abarcar la manipulación de las energías planetarias y dimensionales. Hay quienes proponen que los antiguos, y en particular los atlantes, comprendían y utilizaban una red global de líneas de energía, a menudo llamadas líneas ley. Los grandes sitios megalíticos del mundo, como Stonehenge, las pirámides de Giza o los templos de los Andes, no estarían ubicados al azar, sino que se construyeron deliberadamente en nodos clave de esta red para aprovechar, modular y estabilizar las energías de la Tierra. Aún más allá, se explora el concepto de los portales estelares como la tecnología atlante definitiva. Se interpreta que los famosos anillos concéntricos de la capital de la Atlántida no eran simplemente una estructura física, sino un símbolo bidimensional de un vórtice tridimensional, un agujero de gusano, una puerta a las estrellas. Se postula que los atlantes poseían una ciencia del alma para la ascensión y el viaje interdimensional, posiblemente utilizando dispositivos similares a aceleradores de partículas para abrir estos portales y transformar el cuerpo humano en un vehículo de luz capaz de viajar entre mundos. Era una red de portales tanto naturales como artificiales, que conectaba la Atlántida con otras dimensiones y con sus guías cósmicos, una red fundamental para su evolución y su propósito en el planeta. Pero el dominio tecnológico de la Atlántida tenía un lado oscuro, una sombra que, según estas narrativas, finalmente creció hasta engullir su propia luz, contribuyendo a su trágica caída. Su maestría sobre las leyes de la vida los llevó por el peligroso y arrogante camino de la ingeniería genética. Algunas fuentes hablan de la creación de cosas o autómatas similares a androides, seres diseñados para realizar el trabajo manual y servir a las clases altas, lo que finalmente creó profundas divisiones éticas y conflictos dentro de su propia sociedad. El conflicto con la civilización de Lemuria, como veremos, fue provocado en parte por estos experimentos genéticos con la estirpe humana, lo que indica una profunda y fundamental división ética sobre la manipulación de la vida misma, una línea que no debió ser cruzada. Y su conocimiento de la física atómica y subatómica los llevó a desarrollar armamento de un poder aterrador. Se describe específicamente que la Atlántida, en sus últimas y más decadentes etapas, adquirió poder nuclear en forma de un orbe, una tecnología de una potencia inimaginable, que en su arrogancia convirtieron en un arma que, en última instancia, se volvió contra ellos y condujo a su propia destrucción. La historia de la tecnología atlante es, por lo tanto, una parábola de doble filo. Es la historia de un poder casi divino para crear, sanar y conectar, pero también de un poder igualmente grande para corromper, dividir y aniquilar. Un recordatorio eterno y solemne de que el conocimiento sin sabiduría y el poder sin amor son el camino más corto hacia la autodestrucción. Reconstruir la vida diaria y la estructura sociopolítica de la Atlántida nos lleva a un cuadro complejo y fascinante. Parece haber sido una confederación teocrática, gobernada por una élite espiritualmente avanzada,
y, según algunas versiones, genéticamente distinta. El relato original habla de 10 reyes, descendientes del dios Poseidón, que gobernaban 10 regiones. Las narrativas modernas hablan de 12 familias, descendientes del experimento genético estelar, que actuaban como guardianes espirituales. Ambas versiones apuntan a un gobierno unificado pero descentralizado, donde cada región estaba bajo la tutela de un linaje de élite que poseía tanto poder temporal como sabiduría espiritual. La sociedad era claramente jerárquica. En la cima se encontraban estas familias gobernantes. Debajo de ellas, otras razas o clases de humanos desempeñaban roles de artesanos, agricultores y trabajadores. Y en la base, como hemos mencionado, estaban esos seres artificiales o autómatas creados para el trabajo servil, una fuente constante de conflicto ético y división social. El sistema educativo reflejaba y mantenía esta estructura. La gran mayoría de la población recibía una educación técnica y práctica, pero para la élite y aquellos que mostraban una aptitud excepcional, la educación era mucho más profunda. Además de las ciencias convencionales, el plan de estudio se centraba en las ciencias ocultas, las propiedades esotéricas de las plantas, los metales y las piedras, y los procesos alquímicos de transformación. El objetivo final era el desarrollo de las facultades psíquicas del estudiante y su dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Un poder personal inmenso. Pero el arco narrativo de la Atlántida es, en esencia, una historia de caída espiritual, una tragedia griega a escala planetaria. En sus inicios eran un pueblo virtuoso, obediente a las leyes cósmicas. Su espiritualidad se basaba en la creencia de que todas las deidades eran expresiones de una única conciencia universal, lo que fomentaba un profundo respeto por la naturaleza y la interconexión de toda la vida. Sin embargo, con el tiempo, esta pureza se corrompió. La porción divina comenzó a desvanecerse, dice el relato antiguo. Incapaces de soportar su inmensa fortuna y poder, se volvieron soberbios, codiciosos y belicosos. Cayeron de ser hijos de la luz y la sabiduría a hijos de la oscuridad y esclavos de la materia, rindiendo culto fanático a la forma y al poder material en lugar de al espíritu invisible. Este fue el conflicto central del alma atlante. Estaban destinados a ser guías espirituales para el planeta o conquistadores materiales del mundo. Esta batalla interna se manifestó externamente en el conflicto con su civilización hermana, Lemuria. No fue simplemente una guerra por territorio, sino un choque de paradigmas, una batalla por el alma de la humanidad. Como hemos visto, Lemuria siguió un camino de desarrollo espiritual y armonía con la naturaleza, con una tecnología suave basada en la resonancia y la conciencia. La Atlántida, en cambio, tomó un rumbo de control, poder y tecnología dura. La tensión entre estas dos filosofías opuestas finalmente estalló. El punto de inflexión fue el desarrollo y uso por parte de los atlantes de tecnologías que los lemurianos consideraban una profanación. Armas de destrucción masiva y la manipulación genética de la vida. Los lemurianos advirtieron a los atlantes, pero en su arrogancia, los atlantes ignoraron las advertencias, viendo quizás el camino lemuriano como estancado o ingenuo, un obstáculo para el progreso y el destino evolutivo que ellos creían liderar. La confrontación escaló hasta convertirse en una guerra de grandes dimensiones, un conflicto de una escala y destructividad inimaginables, que resultó en la aniquilación de ambas grandes civilizaciones. El cataclismo que hundió a la Atlántida no fue solo un desastre natural, fue, según estas crónicas, el resultado directo y kármico de esta guerra fratricida. Y así llegamos al clímax de la leyenda, la caída.
La escuela de pensamiento catastrofista proporciona una explicación científica para el solo día y noche de infortunio del antiguo relato, el periodo del Trias reciente. Un impacto de cometa, o una serie de ellos, golpeó la Tierra hace unos 12.800 años, desencadenando una cascada de catástrofes. El calor del impacto derritió instantáneamente vastas capas de hielo, liberando volúmenes de agua inimaginables y provocando un diluvio global, que coincide con las leyendas de todo el mundo. El final de este periodo de caos, hace unos 11.600 años, se alinea con precisión con la fecha que el relato original da para la destrucción de la Atlántida. La destrucción fue casi total, pero no completa. De las ruinas de la Atlántida surgieron supervivientes, que se embarcaron en la sagrada misión de preservar y replantar las semillas de la civilización en un mundo devastado. Se les conoce en las tradiciones de todo el mundo como los seres resplandecientes o los dioses olvidados. Se les describe a menudo como un grupo de personas de aspecto diferente, altos, de piel clara, con cabello rojo o rubio, que aparecieron después del gran diluvio. Eran maestros navegantes, astrónomos y magos que poseían el conocimiento del mundo anterior. Se establecieron en lugares estratégicos, desde los Andes hasta el Valle del Nilo. Construyeron monumentos megalíticos y enseñaron a los humanos supervivientes los fundamentos de la sociedad civilizada, antes de desaparecer misteriosamente, prometiendo a menudo su regreso. Otros relatos nos hablan de una retirada hacia el interior de la Tierra. Los líderes atlantes, tras el cataclismo, se habrían refugiado en el mundo subterráneo, conectando los antiguos portales para formar la red de Agartha, desde donde continúan guiando la evolución del planeta en secreto. La existencia de esta civilización perdida y sus supervivientes también se utiliza para explicar una serie de anomalías que desafían nuestra historia. Los enigmáticos cráneos alargados de Paracas, en Perú, con sus características físicas y marcadores genéticos que no parecen corresponder a los de los nativos americanos. Las leyendas mundiales sobre gigantes y los numerosos informes históricos sobre el descubrimiento de esqueletos de gran tamaño, o las controvertidas momias tridáctilas de Nazca, que algunos consideran prueba de seres no humanos vinculados a estos antiguos misterios. La caída de la Atlántida no fue solo un final, sino también una siembra, un nuevo y doloroso comienzo para un mundo renacido de las aguas. Al sintetizar las diversas perspectivas de quienes han dedicado su vida a este enigma, emerge un retrato de la Atlántida que es a la vez grandioso en su luz y profundo en su sombra. Se nos presenta una civilización de origen posiblemente estelar, dotada de una tecnología que fusionaba la materia y la conciencia, y de una espiritualidad que la conectaba con el cosmos. Esta civilización alcanzó cotas de poder y conocimiento inimaginables, ejemplificadas por su dominio de la energía de los cristales, las redes energéticas planetarias y la propia estructura del espacio-tiempo. Sin embargo, este poder se convirtió en su perdición. Sucumbiendo a la arrogancia y al materialismo, la Atlántida abandonó su propósito espiritual, lo que la llevó a un conflicto filosófico y tecnológico con su civilización hermana, Lemuria. Esta guerra, junto con un cataclismo cósmico que dejó cicatrices en todo el planeta, provocó su caída. No obstante, su legado no se extinguió por completo. Los supervivientes, los seres resplandecientes, se dispersaron por todo el mundo, sembrando las semillas de la civilización en Egipto, los Andes y más allá, dejando tras de sí un trazo de monumentos megalíticos, mitos de diluvios y anomalías genéticas que siguen desafiando nuestra comprensión de la historia. La búsqueda de este mundo perdido es tanto una investigación de hechos como un acto de creación de mitos.
El poder de la leyenda no reside necesariamente en su veracidad literal, sino en su capacidad para inspirarnos a cuestionar, a explorar y a adivinar todo lo demás en el universo. Es una empresa que se encuentra en la encrucijada de la ciencia, la fe y el profundo anhelo humano por el misterio. En última instancia, la Atlántida sigue siendo una leyenda viviente porque funciona como un espejo para la modernidad. Su historia refleja nuestras ansiedades más profundas, la extralimitación tecnológica, el colapso medioambiental, la decadencia espiritual y la amenaza de la aniquilación. Pero al mismo tiempo, encarna nuestras más altas y nobles aspiraciones, una conexión perdida con el cosmos, un potencial humano sin explotar, y la esperanza de un retorno a una edad de oro. Es la advertencia más solemne de que el avance tecnológico sin un desarrollo espiritual y ético que vaya a la par es inherentemente autodestructivo. Así, la búsqueda de la Atlántida, en su forma más profunda, es la búsqueda de nosotros mismos. Nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿estamos repitiendo los errores de nuestros ancestros legendarios? ¿Estamos permitiendo que nuestro poder tecnológico supere nuestra sabiduría y nuestra compasión? ¿O elegiremos un camino diferente? Si este viaje a través de los ecos de la Atlántida ha resonado en tu interior, si ha despertado preguntas y ha encendido una chispa de curiosidad o de recuerdo, te invito a que no dejes que esa llama se apague. Considera esto no como el final de una historia, sino como el principio de tu propia exploración. Te invito a suscribirte a este canal y a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia, donde continuaremos desvelando los misterios de nuestro pasado para iluminar el camino hacia nuestro futuro. Gracias, de corazón, por acompañarme en esta travesía. Que la historia de la Atlántida, con toda su luz y toda su sombra, sirva como un faro en tu propio viaje, que nos inspire a buscar el equilibrio, a cultivar la sabiduría y a recordar siempre que el mayor poder que poseemos no reside en la tecnología que creamos, sino en el amor que somos capaces de expresar. La leyenda de la Atlántida no es solo una historia sobre un continente hundido, es una historia sobre el alma humana, y su mensaje final es claro: el poder para crear un paraíso o para desatar un infierno reside siempre dentro de nosotros. La elección es nuestra. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta, compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. En los confines más silenciosos de nuestra conciencia colectiva, en ese espacio sagrado donde los sueños y los recuerdos ancestrales se entrelazan como hilos de luz, yace un eco, un susurro ancestral que resuena no en nuestros oídos, sino en nuestra propia sangre, en la estructura misma de nuestro ADN. Es una historia de origen tan vasta y tan profunda que ha sido velada por el mito, suprimida por el dogma y relegada a los reinos de la fantasía. Es la crónica prohibida de nuestros creadores, los Anunnaki. Hoy, alma que buscas, tú que has sentido que nuestra historia oficial es una narración incompleta, que hay páginas arrancadas de nuestro libro de la vida, nos embarcamos juntos en un viaje sagrado. Un viaje para desvelar el significado de ese nombre antiguo, que las tablillas de arcilla susurran como
aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No estamos aquí simplemente para explorar mitos sumerios, estamos aquí para emprender una arqueología del alma, para considerar la audaz y transformadora posibilidad de que aquellos antiguos dioses no fueran metáforas del viento y la cosecha, sino seres tangibles, de carne y hueso, arquitectos de mundos que una vez caminaron sobre la tierra como gigantes. Para comprender esta saga, debemos primero expandir nuestra concepción del tiempo. Debemos atrevernos a mirar más allá de los cómodos límites de la historia conocida y adentrarnos en lo que algunos llaman la arqueología prohibida. Debemos considerar la posibilidad de una antigüedad humana extrema, un pasado profundo, donde nuestra especie coexistió con otros seres, otras humanidades, durante millones de años. Un vasto lienzo temporal deliberadamente borrado sobre el cual se pintó una epopeya cósmica. Nuestra historia comienza no en la Tierra, sino lejos, en la inmensidad del espacio profundo, en un mundo errante llamado Nibiru. Imagina un planeta majestuoso, un reino crepuscular atrapado en una órbita inmensa y elíptica de 3.600 años. Un viaje que lo acerca periódicamente a nuestro sistema solar para luego alejarlo hacia la oscuridad del espacio interestelar. Este mundo, hogar de los Anunnaki, enfrentaba una crisis existencial. Su atmósfera, su escudo vital, se estaba desvaneciendo, exponiendo a su civilización a las duras radiaciones del cosmos. Sus científicos más brillantes descubrieron una única y desesperada solución: el oro, no como un metal para la vanidad o el comercio, sino por una propiedad única y salvadora. Pulverizado hasta convertirlo en un finísimo polvo blanco y dispersado en su atmósfera superior, el oro podría actuar como un escudo reflector, sanando la herida de su cielo y salvando a su mundo de una muerte lenta. Y así, con el destino de su especie en juego, emprendieron la misión más grande de su historia: un viaje a través del sistema solar hasta el séptimo planeta, nuestro planeta, la Tierra, el único lugar que sabían que poseía este metal precioso en abundancia. Para entender la saga que está por desarrollarse, debemos conocer a sus protagonistas. No como dioses distantes, sino como individuos complejos, movidos por la ambición, la sabiduría, la rivalidad y el amor. En la cima de su jerarquía se encuentra Anu, el Padre Celestial, el Rey de Reyes, cuyo trono reside en el distante Nibiru. Su autoridad es absoluta, pero su perspectiva, a menudo, remota. El verdadero drama se desarrolla en la Tierra, entre sus dos hijos principales, dos fuerzas cósmicas en eterna tensión. Por un lado, Enlil, el comandante de la misión Tierra, el dios del aire y la tormenta. Es autoritario, estricto, un ejecutor implacable de la ley de Anu. Para él, la misión es primordial, y cualquier obstáculo, incluida la humanidad, debe ser gestionado o eliminado. En oposición directa se encuentra su medio hermano, Enki, el dios del agua, de la sabiduría y de la magia. Es el científico más brillante de los Anunnaki, un maestro genetista, pero también un rebelde de corazón compasivo. Es él quien ve en la Tierra no solo una fuente de recursos, sino un jardín de potencial infinito. Junto a ellos, otras figuras clave pueblan este drama. Ninhursag, la gran diosa madre, la oficial México jefe, cuya experiencia en genética será crucial para los eventos que están por venir. Inanna, o Ishtar, la formidable y apasionada diosa del amor y de la guerra, cuya ambición y deseos a menudo siembran el caos. Y Ningishitsida, a quien otras culturas conocerían como Thoth,
el maestro escriba, el guardián de la sabiduría, la magia y los secretos de la creación. Y es aquí, en esta familia de dioses, con sus alianzas y sus amargas rivalidades, donde se forjará el destino de la Tierra y el de una nueva especie que aún no había nacido. Tras su largo viaje, los Anunnaki aterrizaron en las fértiles tierras de Mesopotamia. Allí establecieron su primer asentamiento, su centro de mando, una ciudad que llamaron Eridu, el hogar en la lejanía. Y comenzaron la ardua tarea de extraer el oro de las aguas y de las profundidades de la tierra. Pero este trabajo agotador no fue realizado por los líderes del panteón. Fue asignado a una clase de dioses menores, los Igigi. Durante miles de años, estos seres trabajaron sin descanso, cavando minas y canales bajo el sol abrasador, soportando una carga que se volvió insoportable. Las antiguas crónicas como la epopeya de Atrahasis nos cuentan un momento crucial. Los Igigi, hartos de su penosa situación, se amotinaron. En un acto de desafío sin precedentes, quemaron sus herramientas, abandonaron las minas y marcharon para rodear el templo de su comandante, Enlil. Fue la primera huelga, el primer grito de libertad en la historia registrada de nuestro planeta. La rebelión de los Igigi sumió a la misión Tierra en una crisis insostenible. El flujo de oro hacia Nibiru se detuvo. El Consejo Anunnaki se reunió de urgencia. Fue entonces que Enki, el brillante científico, propuso una solución audaz, controvertida y que cambiaría el destino del planeta para siempre. La creación de un nuevo ser, un trabajador primitivo que pudiera asumir las cargas de los Igigi. Un ser que sería creado a su propia imagen y semejanza. Este ser sería la humanidad. La creación de nuestra especie, según estas narrativas, no fue un acto de magia divina en un jardín idílico, sino un proceso de ingeniería genética deliberado, complejo y sofisticado, llevado a cabo en un laboratorio. El proyecto fue dirigido por Enki, con la asistencia crucial de la experta médica Ninhursag. Los textos antiguos describen este proceso de forma poética y simbólica. La mezcla de la carne y sangre de un dios sacrificado, un ser que tenía inteligencia, con la arcilla de la tierra. Los intérpretes modernos ven en esto una descripción clara de un procedimiento de laboratorio, la combinación de ADN Anunnaki con el de un homínido nativo de la Tierra, muy probablemente Homo erectus. El primer espécimen humano exitoso fue llamado Adamu, que se traduce como terrestre o hecho de arcilla, un claro precursor del Adán bíblico. Así nació el Lulú, el trabajador primitivo. Hay quienes han buscado un puente entre esta narrativa esotérica y la ciencia moderna, y lo han encontrado en el corazón de nuestro propio código genético. Una de las diferencias más notables entre los humanos y otros primates superiores es que ellos tienen 24 pares de cromosomas, mientras que nosotros tenemos 23. La evidencia genética muestra que nuestro cromosoma 2 es el resultado de una fusión de 2 cromosomas ancestrales de primates. Lo extraordinario de esta fusión es su precisión y su aparente repentinismo en la línea del tiempo evolutivo, hace aproximadamente 200.000 años. Algunos argumentan que un evento tan preciso y beneficioso es estadísticamente improbable como resultado de una mutación aleatoria. Lo proponen como la evidencia de un acto intencional, una firma genética, la cicatriz sagrada de nuestra creación intervenida. Esta fusión, argumentan, no solo nos diferenció genéticamente, sino que activó el potencial para nuestras capacidades humanas más extraordinarias: la empatía profunda, la compasión, la intuición y la capacidad de autosanación. Nos hizo, en esencia, humanos por diseño. Pero, ¿cuál era el propósito final detrás de nuestra creación? Aquí las narrativas divergen y nos presentan un enigma fundamental sobre nuestra propia identidad.
La visión más extendida y pragmática sostiene que fuimos creados para un propósito servil, ser una raza esclava, los Lulú, destinados a trabajar en las minas de oro y a servir a los dioses en sus templos, liberándolos de toda labor. Sin embargo, otras perspectivas ofrecen una visión mucho más elevada y esperanzadora. Proponen que la creación de la humanidad y el posterior desarrollo de civilizaciones como la Atlántida fueron parte de un gran experimento humano. Desde este punto de vista, el objetivo no era la esclavitud, sino la creación de una cultura capaz de albergar una conciencia compleja, una vasija que pudiera resonar con la conciencia del planeta y, eventualmente, facilitar un despertar espiritual a escala galáctica. Una tercera visión, más oscura y metafísica, sugiere que los Anunnaki manipularon nuestro ADN no solo para el trabajo, sino también para controlar nuestros cuerpos emocionales. Según esta teoría, la energía emocional humana, especialmente la de baja vibración, como el miedo, la ira y el sufrimiento, sirve como una fuente de alimento, como un sustento energético para ciertos seres de la cuarta dimensión. Esta dualidad inherente en nuestra génesis, parte animal terrestre, parte dios Anunnaki, parece ser un eco directo del conflicto central entre nuestros propios creadores, una tensión que define la condición humana hasta el día de hoy. El motor narrativo central de toda la saga Anunnaki, la falla tectónica que atraviesa su historia y la nuestra, es la profunda e irreconciliable rivalidad ideológica entre los dos mediohermanos Enlil y Enki. Este conflicto define no solo su relación, sino el destino mismo de la humanidad, ya que cada uno de nosotros lleva en su interior el eco de esta batalla. Enlil, como comandante de la misión Tierra y heredero legítimo del trono de Anu, encarna el principio de autoridad, orden y control. Es retratado como un líder estricto, a menudo severo y celoso de su poder, que ve a la humanidad principalmente como una fuerza de trabajo, un activo biológico, una raza esclava creada para un propósito específico. Como dios del aire y de las tormentas, sus decretos son a menudo implacables. No duda en recurrir a castigos masivos, incluido el diluvio universal, cuando considera que la humanidad se ha vuelto indisciplinada, demasiado numerosa o ha transgredido sus leyes. Él es la voz del dogma, de la jerarquía y de la obediencia ciega. Enki, en cambio, representa la sabiduría, la creatividad, la ciencia y la compasión. Como el brillante genetista que nos diseñó, siente un profundo afecto paternal y un sentido de responsabilidad ineludible por su creación. Se le presenta como un protector constante de la humanidad, un rebelde que interviene repetidamente para salvarnos de la ira de su hermano. Es el dador de conocimiento, el que busca empoderar a la humanidad, no controlarla. Él es la voz de la soberanía, de la curiosidad y de la libertad del alma. Es en este contexto de conflicto divino donde la historia bíblica del pecado original puede ser reinterpretada, no como una transgresión moral, sino como un evento tecnológico, político y espiritual de consecuencias incalculables. En esta visión, el jardín del Edén es el Edín sumerio, la morada de los justos, el recinto donde los Anunnaki vivían y donde los primeros humanos trabajaban. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era un árbol literal, sino una metáfora del conocimiento de la autoconciencia y, crucialmente, de la capacidad de procrear. El dios que prohibió comer del fruto fue Enlil, quien deseaba mantener a la humanidad en un estado de inocencia servil, incapaz de reproducirse por sí misma para poder controlar su población.
La serpiente tentadora no era otra que Enki, cuyo símbolo era la serpiente entrelazada de la sabiduría y el ADN. Fue él quien, en un acto de amor y desafío, otorgó a sus creaciones, a Adán y Eva, el conocimiento para que pudieran volverse autosuficientes. El pecado no fue la desobediencia, sino el primer paso hacia la soberanía. La expulsión del paraíso fue la respuesta punitiva y furiosa de Enlil a esta insubordinación, arrojando a la humanidad a un mundo de lucha y mortalidad, pero también de libertad. La civilización que floreció en Mesopotamia bajo el mandato de los Anunnaki era una teocracia literal. Los antiguos sumerios no veían a sus dioses como entidades distantes y etéreas, sino como gobernantes físicos, señores poderosos que vivían entre ellos. Sus templos-ciudades estaban dominados por los sigurats, estructuras imponentes que funcionaban como residencias divinas, centros administrativos y observatorios astronómicos, verdaderas escaleras al cielo. Las estatuas de culto en los templos no eran meras representaciones, eran consideradas encarnaciones literales de los dioses y requerían un sacerdocio dedicado a su cuidado constante, que incluía vestirlas, alimentarlas y apaciguarlas. Físicamente, los Anunnaki son descritos como antropomórficos, pero de una estatura imponente, gigantes entre los hombres. A menudo se les representa con cascos con cuernos, símbolo de su divinidad, y vestiendo prendas de melam, una sustancia o tecnología misteriosa que les confería un esplendor aterrador, un aura de poder que podía inducir un hormigueo físico y un temor reverencial en la carne de los mortales que lo presenciaban. La tensión entre Enlil y Enki llegó a su punto culminante con la decisión de Enlil de aniquilar a la humanidad a través de un cataclismo global, el Gran Diluvio. El pretexto era que la humanidad se había vuelto demasiado ruidosa, corrupta e indisciplinada. La verdadera razón, quizás, era su enfado por el mestizaje no autorizado entre la simiente de los dioses y las hijas de los hombres, y su deseo de borrar la pizarra y empezar de nuevo el experimento. Pero una vez más, Enki frustró el plan de su hermano. En un acto final de desafío y protección, advirtió en sueños a un humano leal y sabio, Ziusudra, a quien otras culturas conocerían como Atrahasis o Utnapishtim, el precursor del Noé bíblico, y le dio instrucciones precisas para construir un arca y preservar la semilla de la vida en la tierra. El diluvio llegó, barrió el mundo, pero la humanidad, gracias a su creador, sobrevivió. Tras la devastación del diluvio y su eventual decisión de retirarse de la supervisión directa de la Tierra, los Anunnaki no abandonaron por completo su control. Implementaron un sistema de gobierno indirecto, más sutil pero igualmente efectivo para mantener su influencia sobre el mundo reconstruido. El principal mecanismo fue la institución de la realeza. Se seleccionaron linajes humanos específicos, a menudo aquellos con una mayor concentración de ADN Anunnaki, y se les otorgó el derecho divino de los reyes para gobernar como intermediarios entre los dioses y el pueblo. La función de estos reyes sacerdotes era hacer enforzar las leyes divinas, administrar los recursos de los templos y asegurar que la población humana permaneciera productiva y, sobre todo, obediente. La propia religión organizada, con sus complejos rituales, sus sacerdocios jerárquicos y sus dogmas incuestionables, fue establecida como un sofisticado y poderoso sistema de control social. Los templos no eran solo lugares de culto, sino centros económicos y administrativos que centralizaban el poder y reforzaban la estructura de mando Anunnaki. Hay quienes proponen que este mecanismo de control nunca desapareció realmente, sino que simplemente se ocultó, volviéndose más secreto.
sostienen que los linajes híbridos Anunnaki humanos, a veces descritos con una simbología reptiliana o dracónica, han continuado a través de la historia, formando una élite global oculta, a la que se le ha dado nombres como los Illuminati o la Hermandad Babilónica, que manipula los gobiernos, las finanzas y los medios de comunicación mundiales para mantener a la humanidad en un estado perpetuo de miedo, conflicto y servidumbre, del cual, según algunas teorías, pueden alimentarse energéticamente. Por otro lado, la contraparte de esta narrativa de control es la historia de la resistencia. Hay quienes creen que el conocimiento antiguo y liberador de esta era precataclísmica, la verdad sobre nuestros orígenes y nuestro verdadero potencial, no se perdió por completo. Fue preservado y transmitido en secreto a través de órdenes esotéricas y sociedades secretas, como los Caballeros Templarios. Según esta visión, estos grupos se convirtieron en los guardianes de esta sabiduría prohibida, esperando el momento adecuado para devolverla a la humanidad. Así, la historia humana se redefine como una lucha continua entre las fuerzas del control dogmático, el legado de Enlil, y los impulsos hacia la libertad y el conocimiento, el legado de Enki. La batalla ideológica de los Anunnaki se convierte así en el arquetipo fundador de todos los conflictos humanos posteriores, desde las guerras religiosas hasta las divisiones políticas, con la humanidad representando inconscientemente, en un escenario planetario, la antigua y amarga disputa de sus creadores. La Tierra, en estas narrativas, no es un planeta aislado, sino un nexo de actividad intergaláctica, un tablero de ajedrez cósmico. Los Anunnaki no fueron los únicos visitantes. Otras tradiciones hablan de un conflicto central entre los Anunnaki y los Pleiadianos. Los Anunnaki, con su agenda de control, y los Pleiadianos, descritos como un colectivo de seres iluminados cuya agenda es de guía y asistencia espiritual para ayudar a la humanidad a dar un salto evolutivo hacia una era de luz. Se habla también de alianzas cruciales, como el tratado entre los Anunnaki y los Arcturianos, que fue la base del experimento humano desarrollado en la Atlántida, y de la presencia de los Sirianos, descritos como dioses felinos que construyeron la Gran Pirámide y la Esfinge para mantener abiertos portales estelares. En este complejo panorama galáctico, las grandes guerras de la antigüedad terrestre, como el conflicto entre la Atlántida y Lemuria, pueden ser reinterpretadas, no como meros conflictos humanos, sino como guerras subsidiarias del drama cósmico más amplio. La Atlántida, con su enfoque en la tecnología, el poder y su conexión directa con los Anunnaki, representaría su agenda de control. Lemuria, con su énfasis en la espiritualidad, la conciencia y la armonía, encarnaría la agenda pleiadiana de liberación. Su destrucción mutua sirve como una poderosa y trágica alegoría de las consecuencias catastróficas de este dualismo cósmico no resuelto, una herida en la memoria del planeta que aún hoy intentamos sanar. Para comprender la magnitud de la civilización Anunnaki, debemos explorar sus extraordinarias tecnologías, que abarcaban desde la física avanzada hasta la manipulación de la conciencia y la propia estructura de la realidad. En el sur de África se han identificado millones de ruinas de piedras circulares que, según algunas perspectivas, son los restos de una vasta red de energía antigua. Esta red, basada en principios de energía libre, utilizaba el poder del sonido y la frecuencia para generar campos de energía inmensos, empleados tanto para la extracción de oro como para la alimentación de una civilización global. La Gran Pirámide de Giza, en esta visión, no era una tumba, sino una planta de energía armónica diseñada para aprovechar y transmitir las vibraciones de la Tierra. El dominio del sonido era fundamental. Mitos de todo el mundo, desde Egipto hasta los Andes,
relatan la capacidad de mover bloques de piedra de cientos de toneladas con aparente facilidad, utilizando el poder de la levitación acústica. Esta no era una fantasía, sino la aplicación de una ciencia perdida que entendía que la materia es, en esencia, vibración congelada. Este conocimiento es el precursor de las modernas terapias de sanación por sonido, que utilizan frecuencias específicas, como las legendarias frecuencias solfegio, para restaurar la armonía en los centros energéticos del cuerpo y promover el bienestar. El interés de los Anunnaki por el oro podría haber trascendido sus necesidades atmosféricas. Hay teorías que giran en torno al oro monoatómico, un estado exótico de la materia que, se dice, posee propiedades extraordinarias, la capacidad de alterar la conciencia, prolongar la vida y facilitar la conductividad interdimensional. Es el secreto de la alquimia, la transmutación no solo de los metales, sino del alma misma. Este concepto se entrelaza con la ciencia de la ascensión. Se postula que los Anunnaki poseían la tecnología y el conocimiento para crear y utilizar puertas estelares y agujeros de gusano. Esta tecnología no era meramente para el transporte físico, sino que era fundamental para la transfiguración del cuerpo físico en un cuerpo de luz, un vehículo para la ascensión a planos superiores de existencia. Subyacente a toda esta ciencia y filosofía se encuentra el principio universal de la geometría sagrada. La geometría, se argumenta, es el lenguaje codificado de la creación, la huella digital de la conciencia divina en el tejido de la realidad. La presencia recurrente de formas geométricas específicas y constantes matemáticas como la proporción áurea en estructuras antiguas de todo el mundo se presenta como prueba de una civilización prediluviana global y tecnológicamente avanzada, que entendía que el universo es, en esencia, pensamiento, vibración y forma. La tecnología Anunnaki, por lo tanto, se nos revela no como una serie de herramientas mecánicas externas, sino como una extensión directa de la conciencia. Eran arquitectos de la realidad, utilizando redes de energía y geometría sagrada para sintonizar al planeta a una frecuencia específica para sus propósitos. Una frecuencia de la que apenas estamos comenzando a recordar sus ecos. Un hilo conductor en la mayoría de estas narrativas de antiguos astronautas es la promesa del regreso de los dioses. Un evento que, se dice, está intrínsecamente ligado al retorno del planeta Nibiru en su órbita de 3.600 años. Hay incluso quienes afirman haber calculado una fecha de retorno específica en nuestro futuro cercano, utilizando una combinación de ciclos astronómicos y profecía antigua. Se espera que este regreso anuncie una nueva era para la humanidad, marcada por la reintroducción de tecnología avanzada y sabiduría perdida, pero también por la posibilidad de una agitación global significativa. Pero, ¿debemos interpretar este regreso solo como un evento físico? ¿O es quizás también una poderosa metáfora del resurgimiento del conocimiento suprimido en la conciencia humana? La creciente fascinación por estas historias alternativas, la decodificación de textos antiguos y el interés público generalizado pueden verse como el retorno de la influencia y el legado Anunnaki al espíritu de nuestro tiempo. Es un despertar. Y así, llegamos al corazón del misterio, a la pregunta fundamental que esta vasta y compleja saga plantea a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro verdadero papel en esta narrativa cósmica? Desde una perspectiva, somos el producto trágico de la ingeniería genética, creados como una especie esclava para servir a amos extraterrestres. Nuestra historia ha sido manipulada, nuestra memoria borrada y nuestra verdadera herencia suprimida por sistemas de control religiosos y políticos que, según algunos, persisten hasta hoy. Desde otra perspectiva, sin embargo, somos humanos por diseño,
intencionadamente dotados de capacidades extraordinarias para la compasión, la empatía, la creatividad y la autosanación. Somos los participantes centrales en un experimento cósmico cuyo objetivo final es la elevación de la conciencia, la fusión del cielo y la tierra dentro de nuestro propio ser. Quizá toda esta saga, con sus dioses y sus batallas, sus tecnologías y sus cataclismos, pueda ser entendida como un poderoso mito moderno. No se trata de si es literalmente verdadero en cada detalle, sino de lo que revela sobre nuestra psique colectiva en este preciso momento de nuestra evolución. El resurgimiento de esta narrativa en la conciencia global puede ser una señal, un sueño colectivo, que nos indica que la humanidad se encuentra en un punto de inflexión, buscando desesperadamente un nuevo sentido de origen y propósito en un mundo donde los viejos paradigmas ya no son suficientes para contener nuestros anhelos más profundos. La historia de los Anunnaki nos ofrece un código fuente para una visión del mundo alternativa y completa. Y la conclusión que se extrae de este vasto y complejo tapiz es que la humanidad, ahora mismo, se encuentra en una encrucijada. Al enfrentarnos a esta historia suprimida, se nos presenta la oportunidad de reclamar nuestro pasado, de sanar la antigua división entre Enlil y Enki que llevamos dentro, de despertar nuestro potencial divino latente y finalmente de elegir nuestro propio destino en el cosmos, libres de los antiguos conflictos y sistemas de control basados en el miedo. Si este viaje a través de los ecos de nuestros creadores ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha despertado preguntas que creías dormidas, si ha encendido una chispa de reconocimiento en tu alma, te invito a honrar esa sensación. No es una casualidad, es el llamado de tu propia herencia estelar. Te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote a este canal. Juntos podemos continuar desvelando los misterios de nuestro pasado para iluminar el camino hacia nuestro futuro colectivo. Gracias de corazón por acompañarme en esta travesía sagrada. Que la crónica de los Anunnaki, con toda su luz y toda su sombra, sirva no como un relato de servidumbre, sino como un mapa hacia nuestra propia soberanía. Que nos inspire a cuestionarlo todo, a buscar la verdad de nuestro interior y a recordar siempre que llevamos en nuestra sangre el potencial tanto para la tiranía como para la trascendencia. La historia de los Anunnaki no es solo una historia sobre dioses que vinieron de las estrellas, es una historia sobre el Dios que espera despertar dentro de cada uno de nosotros, y su mensaje final es una elección entre el miedo y el amor, entre la servidumbre y la libertad, entre el olvido y el recuerdo. La elección es nuestra, ahora. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta. Compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. En el vasto e insondable océano del pensamiento esotérico y la historia olvidada,
Pocas narrativas capturan la imaginación y el corazón con la fuerza de una canción estelar. Es la crónica de los Pleiadianos. Su nombre resuena en la conciencia de nuestro tiempo no como un eco lejano y ajeno, sino como una nota familiar, un recuerdo latente que vibra en las profundidades de nuestra alma. Hoy, viajero de la conciencia, tú que has mirado al cielo nocturno y has sentido una inexplicable nostalgia, una sensación de pertenecer a un lugar más allá de este mundo, nos embarcamos juntos en un viaje sagrado, no para explorar la fría astronomía de un cúmulo estelar, sino para desvelar la historia de una civilización muy avanzada y benévola, una historia que, según afirman las crónicas del espíritu, es inseparable de la nuestra. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda. Es la síntesis de una cosmología compleja, tejida a partir de la sabiduría canalizada y la investigación profunda de muchos exploradores de la conciencia en nuestro tiempo. Una cosmología que busca redefinir nuestros orígenes, nuestro propósito y nuestro glorioso destino. Presenta a los Pleiadianos no como meros visitantes de otro mundo, sino como nuestros progenitores ancestrales, nuestros guías cósmicos y, en muchos casos, como la esencia misma de las almas que han elegido encarnar en la Tierra en este momento crucial. No buscamos aquí validar estas afirmaciones contra el frío acero de la ciencia convencional, sino presentar una exploración coherente y profunda de esta tradición sagrada, tal como se entiende en su propio paradigma. Te invito a escuchar no solo con tu mente, sino con tu corazón, con esa parte de ti que reconoce la verdad a través de la resonancia. Porque si sientes un eco de familiaridad en estas palabras, debes saber que no es un accidente. Es el despertar de una memoria, es el recuerdo de tu propio linaje estelar. Para comprender quiénes son los Pleiadianos, primero debemos alzar nuestra mirada a las estrellas, al tapiz de la noche donde su historia está escrita con fuego cósmico. Su narrativa está firmemente anclada en un contexto galáctico específico, detallando no solo su hogar actual, sino un linaje ancestral que los conecta directamente con los albores de la vida humanoide en nuestra galaxia. Y es esta historia fundacional, este viaje a través de los eones, lo que ilumina su profunda y perdurable relación con la humanidad. En la constelación de Tauro, a una distancia que nuestra ciencia mide entre 440 y 500 años luz, brilla un cúmulo de estrellas jóvenes y azules, conocidas desde la antigüedad como las Pléyades o las 7 hermanas. Según las crónicas cósmicas, es aquí donde reside el corazón de la civilización pleyadiana. Su principal mundo natal es un planeta de una belleza exquisita llamado Erra, que, se nos dice, orbita la estrella Taygeta, una de las 7 joyas más brillantes del cúmulo. Imagina por un instante un mundo que existe en una frecuencia más elevada que la nuestra, un reino donde la luz misma parece más densa, más consciente, donde los colores cantan y el aire vibra con una armonía palpable. Un mundo que, para ser percibido directamente por un ser humano, requeriría una elevación de la propia conciencia, una sintonización con su canción vibratoria.
Esta localización astronómica concreta proporciona un punto de referencia tangible en el cosmos, un ancla en la realidad física que distingue la narrativa pleyadiana de los reinos puramente mitológicos o etéreos, otorgándole una apariencia de plausibilidad que resuena profundamente con el buscador moderno. No es un cielo abstracto, sino un lugar en el mapa de las estrellas. Pero la historia de los pleyadianos se extiende mucho más atrás en el tiempo, a un pasado lejano y a menudo trágico en la constelación de Lira. Se postula que los liranos fueron una de las civilizaciones humanoides más antiguas y avanzadas de nuestra galaxia, los verdaderos ancestros de nuestra forma física. Eran una raza de exploradores y creadores, pero su historia también está marcada por el conflicto. Una serie de devastadoras guerras galácticas, conflictos de una escala y ferocidad que apenas podemos concebir, arrasaron su civilización, obligando a facciones pacíficas de liranos a huir de su mundo natal para preservar su linaje y su filosofía de paz. Se convirtieron en refugiados cósmicos, buscando un nuevo hogar entre las estrellas. Tras un largo y arduo viaje a través de la inmensidad del cosmos, un grupo significativo de estos supervivientes liranos llegó al joven y prometedor cúmulo de las Pléyades, aproximadamente en el año 228.000 antes de nuestra era actual. Y fue allí, en el planeta Erra, donde establecieron una nueva y magnífica civilización, jurando construir una sociedad basada en los principios que habían aprendido a través del sufrimiento, la paz, la armonía y la evitación a toda costa de la guerra y la agresión. Este trasfondo de conflicto ancestral, de pérdida y de un nuevo comienzo, establece un contexto histórico profundo y conmovedor. Posiciona a los pleyadianos no como una raza perfecta desde su origen, sino como herederos de un antiguo legado, como almas que han conocido el dolor de la guerra y que por ello se han convertido en los más fervientes defensores de la paz. Su historia es una de redención. Las descripciones de los pleyadianos, transmitidas a través de diversas fuentes, son notablemente consistentes, pintando un retrato de seres que son una exquisita fusión de fisicalidad refinada y una vibración de luz superior. Físicamente, se les describe de forma recurrente como seres humanoides altos, esbeltos y de una belleza casi etérea, a menudo con rasgos que en la Tierra asociaríamos con el fenotipo nórdico: piel clara y luminosa, cabello que va del rubio dorado al plateado brillante y unos ojos llamativos, grandes y expresivos de un azul profundo o un violeta hipnótico que parecen contener la sabiduría de las estrellas. Su presencia se describe como elegante y grácil, a menudo rodeada por un aura visible de luz, una corona de energía que denota su naturaleza vibracional avanzada y su pureza de intención. Pero quizás el concepto clave para entender su naturaleza es que son fundamentalmente seres de luz. Existen en una dimensión o estado vibracional superior al de nuestra realidad tridimensional. Son seres de 5D, 7D o incluso 9D, capaces de densificar su vibración para interactuar con mundos como el nuestro. Esta idea une magistralmente lo físico y lo metafísico, sugiriendo que su fisicalidad es contingente, una elección, una manifestación controlada de su conciencia y no una limitación como la nuestra. Gracias a su avanzado control sobre las energías mentales, espirituales y biológicas, poseer una longevidad extraordinaria, con una vida media que, según se informa, alcanza los 700 años terrestres, manteniendo una apariencia joven y vital durante la mayor parte de su existencia.
La descripción consistente de los pleyadianos como seres humanoides estéticamente agradables, con lazos ancestrales directos con la humanidad a través de Lyra, cumple una función narrativa crucial y profunda. No los posiciona como otros alienígenas, extraños y potencialmente amenazantes, sino como una raza mayor idealizada, como nuestros primos cósmicos. Esta narrativa no es de un primer contacto con extraños, sino de una reunión cósmica familiar largamente esperada. Y este marco fomenta un profundo sentido de pertenencia y significado cósmico para aquellos que sienten una conexión con este linaje, haciendo que sus enseñanzas esotéricas sean profundamente personales y transformadoras. El núcleo de la tradición pleyadiana no reside simplemente en su existencia o en su lejana utopía, sino en su propósito activo, amoroso y benevolente en relación con nuestro planeta y con cada uno de nosotros. Las diversas fuentes convergen en una idea central. Los pleyadianos tienen una misión específica y sagrada en la Tierra, una misión que han sostenido a través de los eones: actuar como guías, mentores espirituales y catalizadores para la evolución de la conciencia humana. La misión principal de los pleyadianos es guiar y ayudar a la humanidad en su proceso de ascensión espiritual, un salto cuántico en la conciencia. Este proceso se describe a menudo como ayudar a la Tierra y a sus habitantes a realizar la transición desde una realidad tridimensional, 3D, basada en la dualidad, el miedo y la separación, hacia una de cuarta, 4D o quinta dimensión, 5D, basada en la unidad, el amor incondicional y la armonía. Esta misión no es un capricho, sino que está impulsada por su profundo compromiso con el bienestar de la humanidad y del planeta, al que consideran un lugar de una importancia crucial para el desarrollo de la vida y la conciencia en esta galaxia. Una biblioteca viviente de una diversidad genética y emocional sin parangón. Hay quienes canalizan a los pleyadianos afirmando que esta ayuda es especialmente crítica y se ha intensificado en la época actual debido a una afluencia continua de luz cósmica de alta frecuencia que está bañando nuestro sistema solar, haciendo posible una sanación y una transformación a una escala sin precedentes. Nos encontramos, según ellos, en una ventana de oportunidad única para liberarnos de viejos ciclos de sufrimiento y reclamar nuestra herencia divina. Un concepto absolutamente fundamental y profundamente personal en la narrativa pleyadiana es el de las semillas estelares o Star Seeds. Esta idea postula que muchísimas almas humanas que viven actualmente en la Tierra no se originaron aquí. Son almas antiguas que provienen de las Pléyades y de otros sistemas estelares avanzados como Lyra, Sirio, Arcturus o Orión. Estas almas valientes habrían encarnado voluntariamente en la Tierra en este momento de la historia, aceptando el velo del olvido y los desafíos de la vida en la tercera dimensión para cumplir una misión específica: ayudar a elevar la vibración espiritual del planeta desde dentro. Actúan como faros de luz, como anclas de conciencia, como catalizadores del despertar, simplemente viviendo su verdad y manteniendo una frecuencia de amor y compasión en medio de la densidad. ¿Cómo saber si eres una de estas almas? Hay quienes han explorado los rasgos comunes atribuidos a las semillas estelares pleyadianas. Estos incluyen una empatía profunda y a veces abrumadora, una sensación persistente de ser diferente, de no encajar del todo en las estructuras sociales y expectativas de la Tierra, un profundo y a menudo doloroso anhelo de un hogar que no pueden nombrar, una conexión innata y reverente con la naturaleza, los animales y la belleza,
y una fascinación natural y magnética por la espiritualidad, el cosmos, la sanación y los misterios de la existencia. Si algo de esto resuena contigo, quizás no sea una simple fantasía. La narrativa de las semillas estelares es transformadora porque cambia la idea del contacto extraterrestre de un suceso externo, el avistamiento de una nave en el cielo, a un proceso interno de autodescubrimiento y recuerdo. Esto hace que la experiencia pleyadiana sea personalmente accesible para cualquiera. Ya no se trata de ver a un pleyadiano, se trata de la posibilidad de ser uno. Este cambio de perspectiva es inmensamente empoderador. Convierte al individuo en un participante directo y crucial en el drama cósmico, en lugar de un observador pasivo o una víctima de las circunstancias. Se alinea perfectamente con el énfasis de la espiritualidad moderna en los viajes de autodescubrimiento y la autorrealización. En su sagrada misión, los pleyadianos no operan solos ni de forma caprichosa. Forman parte de una estructura de guía colectiva y jerárquica. Las fuentes mencionan frecuentemente entidades como el Alto Consejo Pleyadiano y el más amplio Consejo de la Luz. Este último se describe como un equipo de maestros ascendidos, seres de luz de dimensiones superiores, colectivos angélicos y guías espirituales benévolos de toda la galaxia, incluidos los pleyadianos. Actúan como los grandes directores de una orquesta divina, armonizando las energías universales y supervisando el plan de ascensión de planetas en desarrollo, como el nuestro. Sin embargo, hay un principio fundamental, una ley cósmica inviolable que rige todas sus interacciones, la ley del libre albedrío. Se nos dice repetidamente que no pueden intervenir directamente en los asuntos humanos sin nuestro permiso explícito. No pueden aterrizar en masa y resolver nuestros problemas porque eso violaría nuestro proceso de aprendizaje y nuestra soberanía como especie. Este tema recurrente de la no interferencia cumple una función narrativa y espiritual crítica. Explica por qué, a pesar de su inmenso poder y sus intenciones amorosas, no acaban simplemente con la guerra, el hambre y la injusticia en nuestro mundo. La responsabilidad de la acción recae en última instancia en los propios seres humanos, y esto refuerza los temas centrales del autoempoderamiento, la responsabilidad y la co-creación. Transforma a la humanidad de una especie infantil que espera ser rescatada a una especie adulta responsable de su propia salvación. Aunque con una guía cósmica amorosa y poderosa disponible en todo momento, si tan solo aprendemos a pedirla desde un corazón unificado. Las descripciones de la civilización pleyadiana, tal como se nos transmiten, pintan un cuadro de una utopía social y espiritual. Una sociedad que ha trascendido los conflictos, las divisiones y las limitaciones que definen gran parte de la experiencia humana actual. Esta visión no es solo para nuestra admiración. Sirve tanto de inspiración como de un posible modelo, un anteproyecto para el futuro luminoso que proponen para la nueva Tierra. La sociedad pleyadiana, en su esencia, se describe como una que opera con amor, ideas e ideales que son en gran medida desconocidos para nuestra sociedad actual. Su cultura es centrada en la diosa, lo que no implica una dominación femenina, sino un profundo respeto y equilibrio entre las energías divina femenina y divina masculina.
una sociedad basada en la armonía, la creatividad, la belleza y la paz. Su filosofía fundamental es la de la conciencia de unidad, un reconocimiento profundo, no solo intelectual sino celular, de la interconexión inherente de toda la vida con la fuente divina, con el todo lo que es. Este enfoque holístico impregna cada aspecto de su existencia, desde las relaciones personales hasta la estructura social, la educación y el arte. Viven en un estado de comunión constante con la naturaleza, con el cosmos y entre ellos. ¿Cómo se gobierna una sociedad tan avanzada? Se nos dice que funciona sin guerras, sin ejércitos, sin un sistema político basado en la competencia y el poder. Y quizás lo más sorprendente para nuestra mentalidad, funciona sin un sistema económico basado en el dinero, la deuda o la acumulación de posesiones materiales. Todas las necesidades son satisfechas para todos los individuos. La tecnología avanzada y la conciencia de unidad aseguran que la abundancia fluya libremente. Los individuos dedican solo unas pocas horas al día al trabajo necesario para el mantenimiento de la comunidad, empleando la gran mayoría de su tiempo y energía en la búsqueda de la creatividad, el desarrollo de sus talentos, el crecimiento espiritual y el servicio gozoso a los demás. La gobernanza está a cargo de un alto consejo, un cuerpo de seres sabios y ancianos que difunden información y orientación a todos sus planetas, y ellos a su vez se basan en el consejo y la sabiduría de seres aún más avanzados de otras partes de la galaxia, como la galaxia de Andrómeda. Es una jerarquía de sabiduría, no de poder. Quizás el elemento tecnológico y biológico clave que sustenta esta asombrosa armonía social es su capacidad telepática innata y plenamente desarrollada. Al ser capaces de comunicarse directamente a través del pensamiento, la emoción y la intención pura, la posibilidad de engaño, de corrupción, de malentendidos y de manipulación política se elimina de raíz. Imagina un mundo donde la verdad de cada uno es transparente para todos. La telepatía no es simplemente un superpoder en su sociedad. Es el fundamento biológico y espiritual que hace posible su contrato social utópico. Y esto conlleva una profunda implicación para nosotros. Sugiere que para que la humanidad alcance un estado similar de armonía y paz duradera, no bastan las reformas políticas o económicas. Es prerequisito una evolución radical de nuestra propia conciencia y de nuestra forma de comunicarnos. Una transición de la mente al corazón. La filosofía pleyadiana es simple en su esencia, pero profunda en sus implicaciones. Enseñan que todo en el universo es energía en diferentes estados de vibración, que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino la sustancia fundamental de la que emerge toda la realidad, y que por lo tanto, nosotros, como chispas de esa conciencia universal, somos co-creadores de nuestra propia realidad a través de la frecuencia que sostenemos con nuestros pensamientos, emociones y creencias. Enfatizan la importancia de vivir en armonía con los ritmos naturales del universo, de honrar los ciclos de la vida y de reconocer nuestro papel sagrado como guardianes cósmicos del planeta que habitamos. Su filosofía es eminentemente práctica y empoderadora. Fomenta el autoconocimiento, la responsabilidad personal, el vivir desde la autenticidad del corazón y, sobre todo, el reconocimiento de la divinidad que reside en el interior de cada persona. La descripción de la sociedad pleyadiana funciona
inevitablemente como un espejo utópico que sirve de crítica directa, aunque amorosa, a la sociedad humana contemporánea. Mientras que nuestra experiencia está a menudo marcada por la guerra, la desigualdad, la competencia feroz y la destrucción del medio ambiente, la sociedad pleyadiana se define por la ausencia total de estos problemas. Por lo tanto, la narrativa pleyadiana no es solo la descripción de un mundo alienígena fascinante, es una proyección de nuestras más altas aspiraciones y un reflejo de nuestros fracasos más dolorosos, presentándonos un objetivo claro e inspirador para esa nueva tierra que tantos anhelan construir. La narrativa pleyadiana no se limita a su sistema estelar, sino que está profunda, íntima e inseparablemente entrelazada con la historia oculta, no escrita, de nuestro propio planeta. Las diversas fuentes detallan una larguísima historia de interacción que se remonta a cientos de miles de años, en la que los pleyadianos actuaron como sembradores espirituales, ingenieros genéticos y guías amorosos para las primeras y frágiles civilizaciones de la humanidad. Una de las conexiones más significativas y conmovedoras se establece con la legendaria y ensoñadora civilización de Lemuria. Hay crónicas canalizadas que afirman que, en la antigüedad de esa era dorada, las mujeres de la antigua Lemuria, por su naturaleza intuitiva y receptiva, fueron instruidas directamente en las verdades espirituales fundamentales por las madres estelares pleyadianas. Esta enseñanza establece un vínculo directo, de género y profundamente nutritivo entre los pleyadianos y una de las civilizaciones perdidas, fundacionales más importantes de la Tierra. El énfasis en las madres estelares se alinea perfectamente con la descripción de la sociedad pleyadiana como centrada en la diosa y con la revalorización contemporánea de la sabiduría y el poder de lo divino femenino, que durante tanto tiempo ha sido suprimido en nuestro planeta. Lemuria, bajo la tutela pleyadiana, se convirtió en un faro de armonía, intuición y conexión con la Tierra. La influencia pleyadiana, sin embargo, se extendió mucho más allá de Lemuria. Se dice que estuvieron profundamente involucrados en el desarrollo de diversas civilizaciones a lo largo de la historia, incluyendo a la poderosa y tecnológicamente avanzada Atlántida y las culturas místicas de los mayas y los incas en las Américas. Hay investigadores que destacan cómo numerosas culturas antiguas de todo el mundo, incluyendo a los Hopi, los mayas, los cherokees, los antiguos hawaianos y los egipcios predinásticos, conservan en sus mitos y tradiciones orales conexiones detalladas y sorprendentemente similares entre sus antepasados y dioses venidos de las Pléyades. Las investigaciones sobre los seres resplandecientes, aquellos dioses civilizadores, altos, de piel clara y conocimientos avanzados, que aparecieron en diferentes partes del mundo después de un gran diluvio global, comparten paralelismos descriptivos asombrosos con la narrativa pleyadiana, sugiriendo un posible vínculo. ¿Fueron estos dioses los mismos pleyadianos o supervivientes de la Atlántida instruidos por ellos, que se embarcaron en una misión para resembrar la civilización en un mundo devastado? Esta narrativa de influencia pleyadiana en una amplia gama de culturas antiguas, aparentemente desconectadas entre sí por vastos océanos y milenios, crea una historia espiritual unificada y global para la humanidad. Reinterpreta las mitologías del mundo no como relatos aislados y primitivos, sino como diferentes dialectos de una única verdad cósmica, una sabiduría primordial sembrada en la Tierra por estos benévolos visitantes de las estrellas. Para llevar a cabo su misión de guía,
Los pleiadianos, se nos dice, han actuado como los grandes historiadores galácticos, manteniendo un registro completo y detallado de la evolución humana en la Tierra y de todos los eventos cósmicos que la han afectado. Este vasto e inimaginable depósito de conocimiento es accesible a través de lo que se conoce como los registros akáshicos, un compendio etérico, un campo de información vibratoria que contiene el registro de todos los eventos, pensamientos y emociones de todos los tiempos. Hay quienes, en nuestro tiempo, afirman tener la capacidad de acceder a estos registros akáshicos galácticos para obtener información detallada sobre la historia cósmica suprimida y los orígenes del alma de cada individuo. Esto posiciona el conocimiento canalizado no como una fantasía, sino como la recuperación de datos perdidos de una fuente superior, más completa y más fiable que los registros históricos convencionales, que a menudo son fragmentarios, sesgados o deliberadamente alterados. Los pleiadianos en esta visión son los bibliotecarios de nuestra verdadera historia. La narrativa pleiadiana no se desarrolla en un vacío de paz y amor, sino en el contexto de un drama cósmico de proporciones épicas. Una lucha que se ha librado a través de los eones entre fuerzas de luz y fuerzas de control y oscuridad. Es una guerra que no se lucha principalmente con naves y armas, sino por la conciencia de las especies en desarrollo. En este conflicto galáctico, los pleiadianos son presentados como protagonistas clave, como guerreros de la luz en el bando de la liberación, el despertar y la ascensión de la humanidad. Un tema central, articulado de forma prominente en muchas corrientes de pensamiento esotérico, es la existencia de un conflicto fundamental entre la benévola agenda pleiadiana y la controladora y a menudo egoísta desviación Anunnaki. Los Anunnaki, como hemos explorado en otras crónicas, son a menudo asociados con el planeta Nibiru y liderados por la figura de Anu. Son descritos como una fuerza que, en sus facciones más negativas, busca manipular a la humanidad a través del miedo, el control genético, la supresión del conocimiento y la promoción del materialismo y la división. Por el contrario, la misión pleiadiana es contrarrestar activamente esta influencia oscura. Buscan guiar a la humanidad hacia el amor, la luz y una conciencia superior, ayudándonos a recordar nuestra verdadera naturaleza divina y a liberarnos de estos antiguos sistemas de control que han mantenido al planeta en un estado de amnesia y sufrimiento durante milenios. Esta narrativa de una fuerza espiritual benévola y luminosa, los pleiadianos, que ayuda a la humanidad a despertar del control de entidades manipuladoras y orientadas a la materia, los Anunnaki, es un claro y fascinante paralelo de la antigua cosmología gnóstica. El gnosticismo postulaba un Dios verdadero y trascendente y un creador inferior, a menudo ignorante o malévolo, el demiurgo, que creó el mundo material como una prisión para la chispa divina atrapada dentro de los seres humanos. En este marco moderno, los pleiadianos asumen el papel de los emisarios de los reinos superiores de la luz, mientras que los Anunnaki, a menudo vinculados a la creación de la humanidad para el trabajo esclavo, funcionan como el arquetipo del demiurgo. La ascensión de la humanidad, por tanto, es equivalente a la gnosis, el conocimiento directo y liberador que despierta el alma de las ilusiones y las ataduras del mundo material.
En esta lucha cósmica por el alma de la Tierra, los Pleiadianos no están solos. Forman parte de una vasta alianza o Federación Galáctica, que incluye a muchas otras razas benévolas y espiritualmente avanzadas, como los sabios arturianos, los majestuosos sirianos y los visionarios andromedanos. Se dice que los arturianos y los pleiadianos fueron las primeras fuerzas guía de la humanidad, implicados en los experimentos genéticos iniciales que condujeron a nuestra creación, siempre con la intención de fomentar un gran potencial espiritual. Los principales adversarios en esta guerra galáctica a menudo se identifican como los draconianos, provenientes de la constelación de Draco, y diversas facciones reptilianas. Se describen como seres de una inmensa antigüedad, tecnológicamente muy avanzados, pero que operan desde una conciencia de servicio a sí mismos, basada en la dominación, la jerarquía y el control. Hay quienes relatan una vasta historia galáctica de una guerra continua entre la Alianza Pleiadiana y estas fuerzas de la oscuridad, una guerra que se ha librado durante milenios y que ha tenido a la Tierra como uno de sus escenarios más importantes. Este conflicto no es simplemente una guerra física en el espacio, sino una batalla sutil y encubierta por la conciencia, por la dirección evolutiva de especies en desarrollo como la nuestra. Se lucha en los planos astrales, en los corredores del poder oculto y, sobre todo, en el interior del corazón y la mente de cada ser humano. La tecnología atribuida a los pleiadianos, lejos de ser la maquinaria fría y externa que asociamos con esa palabra, está intrínsecamente ligada a la conciencia, a la energía y a la espiritualidad. Sus herramientas son en esencia extensiones de sus capacidades psíquicas avanzadas y de su profunda comprensión de la física universal como una manifestación del pensamiento. Los pleiadianos, se nos dice, utilizan naves espaciales de una belleza y una sofisticación asombrosas, a menudo llamadas naves de luz o naves nodrizas, para sus viajes interestelares e interdimensionales. Hay relatos de personas que afirman haber sido llevadas a bordo de estas naves, no para experimentos aterradores, sino para procesos de sanación profunda y educación espiritual. Además de las naves, también utilizan una red de portales o puertas estelares, tanto naturales como artificiales, para viajar instantáneamente a través de vastas distancias. Esto se alinea con las investigaciones sobre lugares sagrados de la Tierra, que sugieren que muchos de ellos, como Stonehenge o ciertos templos egipcios, fueron diseñados como tecnología de portales, capaces de abrir puertas a otras dimensiones. Pero su tecnología más importante es la que se enfoca en la evolución de la conciencia, la ciencia de la ascensión. Esta se basa en la manipulación directa de la energía, la frecuencia y la información a nivel cuántico. Uno de sus métodos clave es la activación del ADN. Enseñan que el ADN humano original no solo tenía 2 hebras, sino 12, y que estas hebras adicionales, que corresponden a nuestras capacidades espirituales y psíquicas superiores, fueron desconectadas en un pasado remoto. Los pleiadianos, se afirma, nos están ayudando ahora a limpiar los bloqueos kármicos y a repatronar nuestro ADN a su modelo divino original de 12 hebras, activando así nuestro potencial latente para la telepatía, la clarividencia, la sanación instantánea y la longevidad. Otro de sus dones es el lenguaje de luz. Se describe como una forma de comunicación y sanación multidimensional
que utiliza el sonido, la frecuencia, la geometría y el color. No es un lenguaje para ser entendido por la mente lógica, sino que elude el intelecto y trabaja directamente sobre el cuerpo energético y el ADN, transmitiendo paquetes de información y códigos de sanación que restauran la armonía y el equilibrio. También proporcionan, a través de sus mensajeros, secuencias numéricas de alta vibración y símbolos de geometría sagrada, como la estrella de 7 puntas, para ser utilizados en la meditación como herramientas para la sanación, la protección y la expansión de la conciencia. Y en su forma más avanzada, enseñan la sanación cuántica, la capacidad de reconstruir conscientemente las estructuras moleculares en el campo cuántico, para manifestar nuevas realidades tanto en el cuerpo físico como en el mundo exterior. Una enseñanza fundamental que unifica todas estas prácticas es que la propia conciencia es la tecnología primordial, la fuente de la que surge todo lo demás. La capacidad de enfocar la intención, de cultivar la autorreflexión y de elevar conscientemente la propia frecuencia vibratoria a través de emociones como el amor, la gratitud y la compasión, se presenta como el poder supremo. Este poder permite a los individuos dejar de ser víctimas de las circunstancias y convertirse en co-creadores conscientes de su propia realidad, en alineación con la matriz divina, ese campo de energía inteligente que conecta todas las cosas. La narrativa pleyadiana, por tanto, replantea y espiritualiza constantemente el concepto de avance. Sugiere que el verdadero progreso tecnológico es y siempre será inseparable de la evolución espiritual. Y así, tras recorrer los caminos de las estrellas, las crónicas de mundos perdidos y las batallas por el alma de la creación, llegamos al corazón de la narrativa pleyadiana, a su mensaje más profundo y personal para nosotros, aquí y ahora. A través de la síntesis de estas diversas y ricas perspectivas, los pleyadianos emergen como una antigua y benévola raza de seres de luz, nuestros progenitores espirituales y guías cósmicos. Su sociedad se nos presenta como un espejo de nuestro propio potencial utópico, una visión de lo que la humanidad puede llegar a ser cuando el amor, la armonía y la conciencia de unidad se convierten en los pilares de la civilización. Su misión sagrada en la Tierra, que se extiende a lo largo de milenios, es ayudarnos en nuestro proceso de ascensión. Un despertar que nos sitúa en el centro de un drama cósmico, donde nos oponemos a las fuerzas del control y la limitación que han buscado mantenernos en la oscuridad. Y para cumplir esta misión, nos ofrecen no armas, sino herramientas de conciencia, la activación de nuestro ADN, el poder sanador del lenguaje de luz y la comprensión de que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. La narrativa pleyadiana ofrece una alternativa convincente tanto al materialismo científico, que a menudo niega el espíritu, como a los dogmas religiosos tradicionales, que a menudo exigen una fe ciega. Su inmenso atractivo radica en su capacidad para proporcionar un sentido de propósito cósmico, un linaje estelar noble y un marco práctico y empoderador para la transformación personal y colectiva. Aborda las preguntas más fundamentales del ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Dentro de un contexto galáctico expansivo y lleno de esperanza. Al reinterpretar la mitología, la historia antigua y nuestra propia biología a través de una lente extraterrestre y espiritual, nos ofrece un sentido de pertenencia a una historia mucho más grande, más antigua y más significativa de lo que jamás nos habían contado. En última instancia, el legado pleyadiano, tal como se nos revela, no es una reliquia de un pasado lejano, sino un modelo vivo para un futuro potencial.
el énfasis constante en un gran despertar inminente, en la activación de nuestro ADN y en la ascensión personal y planetaria, nos presenta un camino espiritual orientado hacia el futuro. Un camino que no es pasivo, sino profundamente participativo. Para aquellos que sienten la resonancia de esta historia en su corazón, los pleyadianos no son meramente personajes de una saga de ciencia ficción. Son socios activos en la co-creación de una nueva era para la Tierra. Una era que, finalmente, estará definida por la conciencia superior, la paz duradera y la unidad que ellos mismos representan. La historia de los pleyadianos, por lo tanto, funciona como un potente y luminoso mito moderno. Refleja la búsqueda perdurable de la humanidad, de conexión, de significado y de trascendencia en un universo que se nos revela, día a día, como infinitamente más vasto, más poblado y más misterioso de lo que nunca habíamos soñado. Si este viaje a través de la canción de las 7 hermanas ha despertado algo en ti, si has sentido un eco de verdad en estas palabras, si una inexplicable sensación de anhelo y reconocimiento ha brotado en tu corazón, te invito a acoger ese sentimiento. Es el susurro de tu propia alma, recordándote tu herencia cósmica. Te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote a este canal. Juntos podemos continuar desvelando los misterios de nuestro pasado para iluminar el camino hacia nuestro futuro colectivo. Gracias, desde lo más profundo de mi ser, por acompañarme en esta travesía sagrada. Que la sabiduría de las Pléyades te recuerde la luz que llevas dentro, el poder que reside en tu corazón y la importancia de tu presencia única en este planeta, en este preciso momento del despertar. Nunca olvides, no estás solo. Eres una semilla estelar, un faro de luz en la noche, y has venido aquí con un propósito. Y ese propósito, ahora, está comenzando a florecer. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos, y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta, compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. En el vasto y complejo tapiz de la historia oculta y la cosmología esotérica moderna, en ese universo de relatos que se atreven a desafiar nuestra comprensión de la realidad, pocas figuras son tan centrales, tan formidables y tan inquietantes como los draconianos. Lejos de ser meras creaciones de la ficción, en las crónicas del alma y en las narrativas de quienes han explorado los rincones más oscuros de nuestro pasado, emergen como una fuerza arquetípica. Son el principal antagonista en un drama cósmico que abarca eones y galaxias. Representan la encarnación de una filosofía de control, de jerarquía implacable y de conquista incesante.
actuando como el motor primordial del conflicto que ha dado forma no solo a la historia galáctica, sino también, y de manera crucial, al destino velado de la humanidad. Para comprender la magnitud de esta saga, debemos primero entender el cisma filosófico que, según estas tradiciones, divide a las civilizaciones avanzadas del universo. Es una elección fundamental, una bifurcación en el camino de la conciencia, el servicio a sí mismo frente al servicio a otros. Y los dracomianos, se nos dice, son los arquitectos y los más fervientes exponentes de la filosofía del servicio a sí mismo. Es una cosmovisión fundamentada en la dominación, en la explotación de los recursos y en la subyugación de otras razas como un medio para el avance propio. Esta ideología, fría y lógica en su aplicación, se contrapone directamente al ethos de benevolencia, cooperación y unidad de sus adversarios, a menudo agrupados bajo la bandera de una federación galáctica de mundos. En este gran tablero de ajedrez cósmico, la Tierra no es un planeta aislado y sin importancia. Es un premio estratégico, un oasis de inmenso valor biológico, genético y espiritual. Nuestra historia, por lo tanto, se convierte en un campo de batalla por delegación, un escenario donde las agendas de estas fuerzas galácticas opuestas se manifiestan a través de la influencia sutil, la manipulación genética y el conflicto directo. La narrativa draconiana, cuando la examinamos en su totalidad, cumple una función similar a la de una teodicea moderna. Un marco para explicar la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo. Al atribuir la fuente del conflicto, la opresión y el caos a una agencia tangible, inteligente y no humana, se externaliza el origen del mal. Esto proporciona un antagonista claro y, en consecuencia, un camino definido hacia la resolución y la liberación. En las cosmologías religiosas tradicionales, figuras como Satanás o Ahriman cumplen este rol explicativo. En nuestra era moderna, caracterizada por la tecnología y la exploración espacial, el mito draconiano sirve a un propósito análogo, respondiendo a la pregunta ¿por qué hay tanto sufrimiento? Con la escalofriante respuesta: porque un antiguo imperio alienígena depredador nos está manipulando. Este marco narrativo no solo busca explicar las injusticias globales y el sufrimiento humano, sino que también ofrece un llamado a la acción, el despertar de nuestra conciencia como el acto supremo de resistencia y liberación. Hoy, viajero del alma, nos adentraremos en la sombra para comprender la luz. Desvelaremos la historia de este imperio formidable, no para infundir miedo, sino para encontrar las llaves de nuestra propia soberanía. Para comprender la escala y la naturaleza de la influencia draconiana, es imperativo examinar sus orígenes, que, según las fuentes, se remontan a los albores de la vida inteligente en esta galaxia. Se les presenta no como meros invasores, sino como una raza antigua e indígena de este sector del cosmos, con un arraigado y profundo sentido de primacía y derecho galáctico. La mayoría de las fuentes coinciden en que el imperio draconiano tiene su origen y su trono en el sistema estelar de Alpha Draconis, en la constelación de Draco, el dragón. Hay quienes afirman, basándose en contactos con inteligencias de otros mundos, que los draconianos son una de las razas reptilianas más antiguas de la galaxia, con un imperio que se ha expandido inexorablemente durante millones de años.
Esta inmensa antigüedad es absolutamente fundamental para su psicología imperial. Se consideran a sí mismos los legítimos herederos y gobernantes de la galaxia, viendo a otras razas, especialmente a las formas de vida humanoides o mamíferas, como advenedizas, como una anomalía a ser contenida o asimilada. Son, desde su perspectiva, una raza de guerreros y conquistadores en constante expansión que consideran a la Tierra no solo como un planeta a conquistar, sino como su antiguo hogar ancestral, un puesto de avanzada que una vez fue suyo y que ahora reclaman. Su origen en Alpha Draconis, que fue una de las antiguas estrellas polares de nuestro planeta hace milenios, refuerza simbólicamente su autopercepción como un poder central, un eje fundamental en el cosmos. Una perspectiva notablemente detallada sobre los orígenes reptilianos es ofrecida a través de la decodificación de antiguas lenguas y mitos sumerios. En estas interpretaciones no se utiliza el término draconiano, sino que se describe una compleja y a menudo conflictiva red de razas reptilianas conocidas genéricamente como los Jinabul, que en sumerio significa lagartos. Dentro de esta vasta familia galáctica se identifica una casta real de albinos alados, los Kingubabar, a quienes se asocia explícitamente con la constelación de Draco. Estos Kingubabar son presentados como la élite aristocrática y la cúspide del poder de los Jinabul, a menudo en conflicto con otras facciones como los Ushungal, los grandes dragones, y los Anuna, los famosos dioses de las tablillas sumerias, a quienes estas crónicas describen no como la raza gobernante, sino como una casta de guerreros al servicio de los Ushungal. Esta narrativa proporciona una rica mitología interna, llena de guerras civiles, alianzas dinásticas y traiciones amargas, que contextualiza y da profundidad a las ambiciones imperiales y a la naturaleza inherentemente conflictiva de la raza draconiana. La expansión del imperio draconiano es un tema central y sangriento en esta historia oculta. Hay relatos que detallan una campaña de conquista galáctica de una duración y escalas asombrosas en la que los draconianos subyugaron hasta 21 sistemas estelares. El conflicto más significativo y trágico en esta historia temprana fue la guerra contra las civilizaciones humanas del sistema de Lyra. Según estas crónicas, los liranos eran una raza pacífica, principalmente agrícola y artística, que representaba la primera gran expansión de la vida humanoide en la galaxia. Fueron brutalmente atacados por las fuerzas de Draco, que no veían en ellos a un igual, sino a una infestación que debía ser erradicada. La guerra culminó con la destrucción de 3 planetas liranos, Vila, Teca y Merok, y la masacre de millones de sus habitantes. Fue un genocidio a escala planetaria. Este evento cataclísmico es presentado como el catalizador de la diáspora humana por toda la galaxia. Los supervivientes liranos, en sus arcas estelares, huyeron a otros sistemas, incluyendo las Pléyades, Sirio, Arturo y Andrómeda, sembrando la forma de vida humanoide en muchos mundos. Y fue en respuesta a la continua e implacable agresión draconiana que estas colonias dispares, estos refugiados de una gloria perdida, finalmente se unieron para formar la Federación Galáctica de Mundos. No era una alianza de conquista, sino un pacto defensivo, una hermandad forjada en el fuego y la pérdida, dedicada a oponerse a la tiranía del imperio draconiano. Este relato establece el marco para un conflicto milenario,
Una guerra en el cielo que no es solo por territorio, sino por ideología. La expansión imperialista y jerárquica de los draconianos contra la confederación cooperativa y soberana de las razas humanas. La estructura del imperio draconiano es un reflejo directo y cristalino de su filosofía fundamental. No es simplemente una organización política, es un sistema totalitario basado en la genética, una jerarquía implacable y una ideología depredadora que impregna cada aspecto de su existencia. Para comprender sus acciones, es esencial analizar la anatomía de su poder. La sociedad draconiana se define por un sistema de castas de una rigidez absoluta, determinado no por el mérito, el talento o el logro individual, sino exclusivamente por la genética y la pureza del linaje. Esta estructura es análoga a los sistemas jerárquicos más severos de la historia de la Tierra. Pero en el caso draconiano, la jerarquía es aún más estricta y biológicamente arraigada. Una pirámide de poder grabada en el ADN. En la cúspide de esta pirámide se encuentra la realeza, Nosiacar. Se les describe como reptilianos albinos de una estatura colosal, entre 7 y 9 metros, con apéndices alados que les otorgan una presencia majestuosa y aterradora. Sus ojos, se dice, pueden cambiar de color y ejercer una influencia hipnótica. Son la casta gobernante, los maestros estrategas, los emperadores del imperio. Poseen capacidades psiónicas extremadamente poderosas, incluyendo telepatía y control mental a gran escala, y una longevidad que se mide en miles de años. Debajo de ellos se encuentra la casta guerrera. Son reptilianos de menor estatura, aunque todavía imponentes, de unos 2 a 2.5 metros de altura, con una piel escamosa de color verde oscuro o marrón terroso y una complexión física formidablemente musculada. Son los soldados de infantería, la fuerza de choque del imperio, criados para el combate y la obediencia. Se caracterizan por su ferocidad en la batalla, su fuerza física superior y una lealtad incondicional y genéticamente programada a la casta Siacar. A menudo operan con una conciencia de colmena, moviéndose como un solo organismo en el campo de batalla. Finalmente, en un nivel inferior pero crucial, se encuentra la casta científica o infiltradora. Sus descripciones físicas son menos consistentes precisamente porque su principal habilidad es la de cambiar de forma para infiltrarse en otras civilizaciones. Son los responsables del desarrollo tecnológico, de la ingeniería genética, de la bioguerra y de las operaciones encubiertas que siembran el caos y la división en los mundos que el imperio desea conquistar. Poseen un intelecto superior, una maestría en genética y biotecnología, y la temida capacidad de la metamorfosis. La ideología que sustenta y justifica este rígido sistema es la del servicio a sí mismo. Esta filosofía, en su forma más pura y lógica, postula que el propósito de la existencia es la acumulación de poder y el avance del yo individual o del yo colectivo de la especie a expensas de todos los demás. No es simplemente egoísmo en el sentido humano, es un camino de evolución consciente que ve a los otros seres y a otras civilizaciones no como iguales, sino como recursos para ser explotados o como obstáculos para ser eliminados. Este sistema de creencias es intrínsecamente depredador y jerárquico. Los más fuertes, los más astutos, los genéticamente superiores, tienen el derecho natural y cósmico de dominar a los más débiles.
Esta filosofía se manifiesta en cada acción de su imperio. La conquista no es solo una estrategia política, es una expresión de su naturaleza más profunda. Creen que al subyugar a otras razas están cumpliendo con una ley cósmica de supervivencia del más apto, y al mismo tiempo están absorbiendo la energía, los recursos y el potencial genético de los conquistados para fortalecerse y expandirse a sí mismos. Esta ideología es la antítesis directa y diametralmente opuesta del servicio a otros, practicado por la Federación Galáctica, que se basa en la cooperación, la soberanía, la unidad y el reconocimiento del valor intrínseco de toda forma de vida. Las prácticas religiosas draconianas, según se infiere de las fuentes, están lejos de ser espirituales en el sentido humano de conexión con una fuente divina de amor. En lugar de adorar a un creador externo o a un principio universal, su sistema de creencias se centra en la adoración de su propio linaje real y en la glorificación de la pureza genética. Los Iakar, como la casta más antigua y genéticamente pura, son vistos no solo como reyes, sino como dioses vivientes, la cúspide de la evolución reptiliana. Sus rituales, descritos como autoritarios, grandilocuentes y a menudo brutales, sirven para reforzar esta jerarquía y para infundir miedo y obediencia en las castas inferiores. El término leyes draconianas, que en la historia de la Tierra se refiere a los códigos legales extremadamente severos de la antigua Atenas, se utiliza aquí para describir un sistema de control social implacable que refleja su filosofía imperial. El miedo, la obediencia incondicional y el sacrificio, probablemente de las castas inferiores o de las razas esclavas, serían los pilares de sus prácticas de adoración, diseñadas para consolidar y magnificar el poder de la élite gobernante. La conexión entre su estructura social y su biología es fundamental. La obsesión draconiana con la genética, la pureza de la sangre y la creación de razas híbridas no es un mero capricho, sino la manifestación de su creencia fundamental, que el derecho a gobernar y el valor de un ser están codificados en su ADN. La filosofía del servicio a sí mismo se justifica, desde su perspectiva, por una superioridad genética inherente. Esto proporciona una lógica interna, fría e inquebrantable a sus acciones, por malévolas que nos parezcan. No se ven a sí mismos como malvados, se ven como los gobernantes naturales del universo, ejerciendo su derecho de nacimiento a través de la conquista, la asimilación y un orden implacable. Los draconianos son descritos como seres formidables, no solo por su tecnología, sino por sus capacidades biológicas y psíquicas inherentes. Estas habilidades no son meramente accesorias, son las herramientas fundamentales de su estrategia de infiltración y dominación, permitiéndoles librar una guerra en el plano de la conciencia misma, un campo de batalla invisible para la mayoría de sus presas. Como hemos vislumbrado, las descripciones físicas de los draconianos varían según la casta, pero comparten rasgos reptilianos comunes que evocan un temor primario.
basándose en los testimonios de supuestos contactados y denunciantes de programas secretos. Los miembros de la casta guerrera suelen medir entre 2 y 2.5 metros de altura, con una complexión musculosa y poderosa, piel escamosa de un color verde oscuro o marrón terroso que les sirve de camuflaje natural, y ojos que pueden ser de un amarillo felino o de un rojo reptiliano, con pupilas verticales que parecen penetrar el alma. Los Siakar, la casta real, son una visión de poder aterrador. Se dice que alcanzan alturas de 7 a 9 metros, con una piel blanca y escamosa, casi translúcida, que les da una apariencia albina y fantasmal. Sus apéndices alados no son meramente decorativos, son funcionales, permitiéndoles volar en atmósferas adecuadas. Sus manos y pies están dotados de garras, y su presencia física es tan abrumadora que puede paralizar a seres inferiores por el puro miedo. Una de las capacidades más temidas y estratégicamente cruciales de los draconianos, especialmente de su casta científica e infiltradora, es la metamorfosis o cambio de forma. Esta habilidad, según estas narrativas, les permite adoptar una apariencia humana perfecta, facilitando la infiltración en las civilizaciones objetivo, desde los niveles más altos de poder, la política, las finanzas, la religión y el ejército. Hay investigadores que han dedicado gran parte de su obra a exponer esta idea, afirmando que muchas de las familias de la élite global, desde la realeza europea hasta las dinastías políticas y financieras de la actualidad, son en realidad linajes de sangre reptiliana que mantienen su forma humana a través de rituales específicos, una alta concentración de su propio ADN y el consumo de energía humana, o en las versiones más oscuras, de sangre y hormonas humanas para mantener la cohesión de su campo energético y no revertir a su forma original. Se relata cómo los reptilianos utilizaron esta táctica para infiltrarse en la civilización atlante, secuestrando humanos y creando híbridos para corromper la sociedad desde dentro, sembrando la desconfianza y el materialismo. Aunque el mecanismo exacto de la metamorfosis no se detalla exhaustivamente, se presenta como una habilidad biológica avanzada, posiblemente aumentada por tecnología, que les permite manipular su propia estructura molecular para imitar otras formas de vida. Es el arma perfecta para la guerra encubierta. Más allá de su destreza física, los draconianos son maestros consumados de la guerra psíquica. Poseen un amplio espectro de habilidades psiónicas, siendo la telepatía y el control mental directo las más destacadas y peligrosas. A través de la telepatía, pueden comunicarse instantáneamente entre ellos a través de vastas distancias y, lo que es más importante, pueden leer los pensamientos y las intenciones de otras especies, lo que les otorga una ventaja táctica inmensa. Siempre están un paso por delante. Sin embargo, su habilidad más siniestra es el control mental. Se dice que son capaces de proyectar pensamientos, emociones e impulsos directamente en la mente de sus víctimas, tanto a nivel individual como colectivo. Pueden manipular a individuos en posiciones de poder para que tomen decisiones que beneficien al imperio, y pueden influir en poblaciones enteras para que actúen en contra de sus propios intereses. Esta capacidad es la piedra angular de su estrategia de control a largo plazo. En lugar de gobernar únicamente por la fuerza bruta, que es costosa y genera resistencia,
prefieren fomentar la división, el miedo, el odio, la codicia y el caos dentro de una sociedad. Estas emociones de baja vibración crean un entorno psíquico que no solo pueden dominar con facilidad, sino del que, según algunas teorías, se alimentan energéticamente. El sufrimiento y el miedo humanos son, en esta visión, una fuente de sustento para ellos. Al mantener a la humanidad en un estado constante de conflicto y ansiedad, debilitan nuestra voluntad colectiva, fragmentan nuestra unidad y nos hacen susceptibles a la subyugación. La estructura de castas draconiana se ve reforzada y mantenida por una forma de conciencia de colmena, especialmente entre las castas inferiores. Mientras que la realeza Siakar posee una individualidad, una astucia y una voluntad estratégica muy desarrolladas, las castas guerreras y trabajadoras operan con una mentalidad colectiva, conectadas psiónicamente entre sí y dirigidas por la voluntad de sus superiores. Esta conciencia de colmena les confiere una eficiencia, una disciplina y una unidad de propósito aterradoras. Les permite ejecutar planes complejos a lo largo de milenios sin desviaciones, sin rebeliones internas como la de los Igigi en el bando Anunnaki, sin disensiones. Actúan como un único organismo imperial con un único y frío objetivo: la conquista. Estas capacidades biológicas y psíquicas revelan una estrategia de guerra mucho más sofisticada y total que la simple conquista militar. El objetivo principal draconiano es la subyugación de la conciencia. La metamorfosis les permite infiltrarse en las estructuras de poder. El control mental les permite manipular a las masas desde dentro, haciendo que la población objetivo participe activamente y a menudo inconscientemente en su propia esclavitud. El verdadero campo de batalla, por lo tanto, no es el espacio físico, sino el paisaje interior de la mente humana. El poderío del imperio draconiano no se basa únicamente en sus habilidades innatas, sino en una sinergia aterradora entre su biología y su tecnología. Sus herramientas de conquista son un reflejo directo de su filosofía de dominación, diseñadas no solo para destruir, sino para consumir, asimilar y controlar toda forma de vida. Las fuentes describen una formidable armada interestelar, a menudo denominada la Flota Oscura. Aunque los detalles técnicos específicos de sus naves y armas son escasos en el material disponible, su capacidad documentada para conquistar 21 sistemas estelares, como relatan algunas crónicas, implica una superioridad tecnológica abrumadora. Estas naves serían capaces de viajes interestelares e interdimensionales, equipadas con armamento energético capaz de devastar planetas enteros, como se dice que ocurrió con los mundos liranos y con el antiguo planeta Maldek en nuestro propio sistema solar. La ingeniería genética es, quizás, la piedra angular de la tecnología draconiana y su herramienta de conquista más distintiva. Refleja su obsesión con la pureza de la sangre, el control de la evolución y la jerarquía biológica. Su principal método de infiltración en otras civilizaciones se logra a través de la creación de híbridos reptil-humanoides. Se describe cómo los reptilianos secuestraban humanos en la Atlántida para este propósito, creando una quinta columna de seres de apariencia humana, pero de lealtad draconiana, que debilitaría a la civilización desde dentro.
Esta teoría se extiende hasta la actualidad, postulando que las élites gobernantes de nuestro mundo son estos mismos linajes híbridos que mantienen su poder a través de generaciones, controlando el planeta desde la sombra. La capacidad de manipular el ADN abre la puerta a la creación de armas biológicas específicas para cada raza, o, de manera más aterradora, a la creación de supersoldados. La investigación militar moderna sobre la modificación genética para mejorar las capacidades físicas y cognitivas de los soldados puede ser vista como un eco contemporáneo de esta antigua tecnología draconiana. Un soldado genéticamente modificado, sin miedo, con fuerza y resistencia sobrehumanas y lealtad incondicional, sería el guerrero perfecto para el imperio. En el extremo más especulativo, pero temáticamente coherente de la tecnología draconiana, se encuentra el concepto de Black Goo, o limo negro. Este material se describe como una sustancia nanomolecular, a menudo líquida, que parece poseer una forma de inteligencia artificial, o, como mínimo, ser programable. Se dice que el Black Goo es un agente mutagénico capaz de reescribir el ADN de cualquier organismo con el que entre en contacto. Las representaciones en la cultura popular, como en algunas películas de ciencia ficción, muestran cómo esta sustancia puede transformar la vida biológica en formas de vida xenomórficas y hostiles, sirviendo como un arma de terraformación o asimilación biológica. Es una plaga inteligente. La naturaleza programable y autoorganizada del Black Goo lo vincula directamente con la inteligencia artificial. Podría ser una forma de IA líquida, una nanotecnología que actúa como un virus, infectando sistemas biológicos y tecnológicos por igual para subsumirlos a la voluntad de la conciencia de la colmena draconiana. La tecnología draconiana, por lo tanto, no es simplemente un conjunto de herramientas externas, sino una extensión directa de su propia naturaleza biológica y su filosofía imperial. Su ciencia no busca comprender el universo, busca consumirlo. Desde sus naves estelares hasta sus armas genéticas y el asimilador Black Goo, cada invención está diseñada para un propósito: la expansión, el control y la transformación de toda la vida en una extensión del propio imperio draconiano. La historia de la Tierra, según el corpus de conocimiento presentado por estos autores, no puede entenderse como un desarrollo aislado. Los mitos de continentes perdidos y civilizaciones primordiales como Lemuria y la Atlántida son reinterpretados como capítulos cruciales en una guerra galáctica de eones de duración entre el expansionista Imperio Draconiano y las fuerzas aliadas de la Federación Galáctica. El conflicto seminal, que da origen a la narrativa galáctica, es la guerra entre el Imperio Draconiano y las civilizaciones humanas del sistema estelar de Lyra. Según estas crónicas, los liranos representaban la primera gran expansión de la humanidad en la galaxia. Su aniquilación a manos de los draconianos no solo fue un acto de conquista, sino una declaración de intenciones. La raza reptiliana no toleraría el surgimiento de un poder mamífero rival. Este genocidio provocó la diáspora lirana, esparciendo a los refugiados humanos por las Pléyades, Sirio y otros sistemas, y sentó las bases para la creación de la Federación Galáctica como un pacto de defensa mutua contra la amenaza draconiana. La Tierra se convirtió en el siguiente gran escenario de este conflicto.
Se relata que los reptilianos, bajo el control draconiano, colonizaron el vasto continente del Pacífico conocido como Lemuria. En respuesta, la Federación Galáctica tomó una medida estratégica. Enviaron a la Tierra a los Atlantes, una raza de refugiados liranos altamente avanzados y de naturaleza guerrera que se habían establecido en las Pléyades. Los atlantes fundaron su civilización en un continente en el Océano Atlántico y, actuando como una fuerza de choque de la Federación, lanzaron un ataque devastador contra la Lemuria ocupada por los reptilianos. La guerra fue tan cataclísmica que, según estas crónicas, culminó con el hundimiento del continente de Lemuria, obligando a los reptilianos supervivientes a refugiarse en bases subterráneas. Otras perspectivas añaden otra dimensión crucial al conflicto galáctico: las guerras de Orión. El relato aquí no se centra en la conquista territorial, sino en el control de un portal interdimensional de importancia estratégica ubicado en la constelación de Orión. Esta guerra por los cielos fue librada entre una confederación galáctica y las fuerzas draconianas. Este enfoque resalta que la guerra no era solo física, sino también dimensional. El control de estos portales permitiría a una facción dominar el viaje y la comunicación a través de las dimensiones, otorgando una ventaja decisiva. La tecnología atlante, que según varias fuentes se basaba en cristales y en la manipulación de portales energéticos, haría de la Atlántida un objetivo estratégico de primer orden para ambas facciones. Tras su derrota en Lemuria, los draconianos cambiaron de táctica, pasando de la confrontación directa a la subversión encubierta. Según se cuenta, los reptilianos supervivientes, utilizando sus habilidades de cambio de forma, se infiltraron en la sociedad atlante, crearon linajes híbridos y corrompieron gradualmente a la élite gobernante, sembrando la discordia, el elitismo y el materialismo, desviando a la civilización de su propósito espiritual original. Esta infiltración explica la divergencia filosófica. La Atlántida, inicialmente un bastión de la Federación, con una filosofía de servicio a otros, fue corrompida hacia el modelo draconiano de servicio a sí mismo. Esta corrupción ideológica la puso en conflicto directo con las civilizaciones remanentes de la esfera de influencia lemuriana. La guerra que siguió, descrita como una contienda que involucró armas de un poder inimaginable, llevó a la destrucción de ambas civilizaciones. Desde la perspectiva draconiana, este fue un resultado ideal. Dos de los mayores bastiones de sus enemigos en la Tierra se aniquilaron mutuamente, dejando el planeta vulnerable para la siguiente fase de su plan. Los mitos de Lemuria y la Atlántida, por lo tanto, no son historias de dos civilizaciones separadas, sino actos interconectados en el gran drama de una guerra galáctica librada en suelo terrestre. El acto central de la era postdiluviana fue la ingeniería genética de Homo sapiens, un evento que también fue un acto de guerra por delegación. Aquí es donde entra en juego el arquetipo del águila y la serpiente, representando a las facciones Anunnaki, influenciadas por los poderes galácticos superiores. La facción del águila, draconiana, Enlil, modificó a los homínidos primitivos con el único propósito de crear una raza de trabajadores esclavos, los Lulús, para extraer oro. Su objetivo era un orden mundial jerárquico y autoritario. La facción de la serpiente, Federación, Enki,
aunque participó en el proyecto, tenía una agenda oculta. Enki y sus aliados introdujeron secretamente secuencias de ADN adicionales en nuestro genoma, una chispa divina, un potencial latente para la conciencia superior. Fue una puerta trasera genética para que la humanidad con el tiempo pudiera despertar. La historia bíblica de la serpiente en el Edén es vista como una alegoría de esta acción de Enki, desafiando el mandato del dios autoritario de mantener a la humanidad en la ignorancia. Cuando los Anunnakis se retiraron del contacto abierto, la agenda draconiana no desapareció. Fue perpetuada a través de linajes de sangre híbridos y las sociedades secretas que estos fundaron, a menudo llamadas la Hermandad Babilónica o los Illuminati. Se postula que estos linajes han mantenido el control del poder a lo largo de la historia, manipulando las instituciones clave de la sociedad. La historia humana, desde esta perspectiva, es la historia de esta guerra encubierta, donde los grandes conflictos y las religiones autoritarias son manifestaciones de la agenda águila draconiana, mientras que los movimientos de despertar espiritual y las escuelas de misterios son impulsados por la herencia de la Serpiente Federación. La narrativa sobre el imperio draconiano, sintetizada a partir de estas crónicas esotéricas, trasciende una simple historia de el alienígena malvado. Se presenta como un complejo y coherente mito cosmogónico para nuestra era, una epopeya que busca dar sentido a la historia humana, al sufrimiento y al potencial latente de nuestra conciencia. Es, en esencia, una advertencia sobre el abuso del poder, la tecnología y la conciencia, y un llamado a la acción para la humanidad que hoy se encuentra en una encrucijada existencial. El tema central que emerge de este análisis es la existencia de una guerra invisible. El principal campo de batalla no es el espacio físico, sino el reino de la conciencia. Los métodos de control draconianos, la promoción del miedo a través de los medios, la división social a través de la política, el materialismo a través de la economía, la supresión del conocimiento antiguo y la distorsión de la verdad histórica están meticulosamente diseñados para mantener la conciencia humana en un estado de baja vibración. En este estado de miedo y separación, la humanidad es más susceptible a la manipulación, más fácil de controlar y, según algunos relatos, genera la energía negativa de la que estas entidades se alimentan. Las estructuras de poder globales, desde los sistemas financieros basados en la deuda hasta las religiones dogmáticas y los medios de comunicación convencionales, son vistas como las herramientas de este sistema de control. Frente a esta agenda de subyugación, las fuentes proponen una clara y poderosa estrategia de liberación. El contraataque no es militar, sino espiritual. Implica un despertar a esta historia oculta, un recordar quiénes somos realmente y de dónde venimos. El camino hacia la soberanía pasa por elevar la conciencia individual y colectiva a través de la práctica del amor incondicional, la compasión, la búsqueda de la unidad y el coraje de buscar la verdad interior más allá de las narrativas que nos han impuesto. Al hacerlo, la humanidad puede cambiar su propia frecuencia vibratoria,
volviéndose inmune a la manipulación basada en el miedo y reclamando su poder espiritual inherente. En última instancia, esta narrativa sitúa a la humanidad en el centro del conflicto cósmico. Lejos de ser meras víctimas pasivas, los seres humanos son presentados como los poseedores de una herencia genética única y poderosa, una mezcla explosiva de potencial de esclavo y divinidad latente. La elección que la humanidad haga ahora, continuar en el camino de la división y el miedo, sirviendo inadvertidamente a la agenda draconiana del servicio a sí mismo, o despertar y abrazar conscientemente una filosofía de unidad y amor del servicio a otros, determinará no solo nuestro propio destino, sino que podría inclinar la balanza en una guerra que ha durado eones. Las crisis globales actuales, por lo tanto, no son vistas como eventos aleatorios o meros fracasos políticos. Son las convulsiones finales de un viejo paradigma de control que se resiste a morir y los dolores de parto de una nueva conciencia humana con el potencial de reclamar su soberanía y tomar su lugar legítimo en la comunidad galáctica. Y así, tras viajar por los corredores oscuros del tiempo y los campos de batalla de las estrellas, llegamos a la conclusión de esta crónica, que es, en verdad, el principio de nuestra propia historia. La saga draconiana, con toda su sombra y su poder, no es un relato para infundir desesperanza, sino para encender una llama, la llama del discernimiento, del coraje y del recuerdo. Nos enseña que la tiranía más grande no es la que se impone con cadenas de hierro, sino con cadenas de miedo y de ignorancia, y que la libertad más auténtica no se gana en un campo de batalla externo, sino en el territorio silencioso de nuestro propio corazón. La historia de los draconianos y su conflicto con la Federación de la Luz es el gran arquetipo de la dualidad que cada uno de nosotros enfrenta en su interior. La voz del miedo contra la voz del amor, el impulso de controlar contra el deseo de cooperar, el ego que busca separarse contra el alma que anhela unirse. La guerra galáctica en última instancia se libra dentro de ti. Si este viaje, a través de los ecos de un imperio estelar, ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha despertado preguntas que creías dormidas, si ha encendido una chispa de indignación o de reconocimiento en tu alma, te invito a honrar esa sensación. No es una casualidad, es el llamado de tu propia soberanía, el rugido silencioso de tu herencia divina que se niega a ser olvidada. Te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote a este canal. Juntos, como una familia de almas despiertas, podemos continuar desvelando los misterios de nuestro pasado para iluminar y co-crear un futuro de libertad. Gracias, de corazón, por acompañarme en esta travesía sagrada a través de la sombra. Que la crónica del Imperio Draconiano sirva no como una profecía de condena, sino como un mapa de las trampas que debemos evitar. Que nos inspire a cuestionarlo todo, a buscar la verdad en nuestro interior y a recordar siempre que llevamos en nuestra sangre la herencia de las estrellas y el poder de la tierra. Llevamos en nosotros el potencial tanto para la tiranía como para la trascendencia.
La historia de los draconianos no es solo una historia sobre un imperio que busca controlar la galaxia. Es una historia sobre el imperio del miedo que busca controlar tu corazón. Y su mensaje final es una elección. Una elección entre la sumisión y la soberanía. Entre la división y la unidad. Entre el olvido y el recuerdo. La elección es nuestra, ahora y cada día. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos, y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta, compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos.